¿cuál es la historia de historias? La historia de historias es la que reúne todas esas historias en una que le da sentido. Y esa es la historia de Cristo. Entonces yo todavía tenía esta actitud adolescente, que muchos hoy tienen todavía, ya están pasados de rosca, ¿verdad? Pero de creer que sí o sí el ateísmo tiene todos los argumentos y tiene la razón de su lado, ¿no? Entonces yo ese día entré para ver cómo destruían al viejito, a John Lennox, y salí destruido yo. Entonces, ¿tú crees que hay un punto intermedio ahí entre estar en guerra contra Dios o estar con Dios? Este proyecto lo empezamos justo por eso, para dar razones de la fe un poco, pero es verdad que siempre llegamos a la misma conclusión, que es justo lo que tú dices, ¿no? Que el razonamiento y la ciencia y el pensamiento llega hasta un punto, pero que luego Dios hace cosas inexplicables. Pero bueno, lo dijimos ya en el primer programa, ¿no? En el que trajimos a Ramón, que citando a San Juan Pablo II en Fides et Ratio, la fe y la razón son dos alas que llevan a Dios. Exacto. Y esa es la mejor explicación. Claro. Porque sí que hay una verdad objetiva, ¿no? Se llama Jesucristo. Muy buena familia. En el podcast de hoy, bueno, siempre decimos que es un podcast muy especial, pero el de hoy realmente es un podcast muy especial porque tenemos a un invitado que por ahora es el invitado a nivel de seguidores el más grande que hemos traído. Sí, Y es brutal porque a nosotros, a nivel personal, nos mola muchísimo su contenido. Llevamos mucho tiempo siguiéndole y la verdad que ha sido espectacular poder tenerlo aquí. No sé cómo lo veis vosotros. Ha sido una locura. De hecho, es que, claro, cuando empezamos el podcast, lo empezamos un poco informándonos viendo estos vídeos justos, tío. Entonces es como haber entrevistado un poco al referente un poco que teníamos a nivel de filosofía y demás, por lo menos en mi caso, y ha sido un podcast en el que realmente yo creo que hemos aprendido, o sea, ha sido como una clase impresionante de filosofía y de fe. Sí, tío, eso es lo que me llevo yo. Joder, es que me acuerdo el día que de repente por el grupo yo puse, ¿cómo que nos ha escrito Jorge Benito? Porque Dani lo había escrito por Instagram y nos había contestado y a ver, yo ahora que no tengo redes, Yo me pensaba que me iba a contestar. era como, ¿quién le ha hablado a Jorge Benito y por qué nos está contestando? Fue impresionante, tío. Había dicho, lo que más me sorprendió, no sé si os dais cuenta, fuera de cámaras, nos dijo, yo he tenido dos problemas. El primero, que he leído a Chesterton, y el segundo, que me lo he creído. Que me ha convencido. Que me ha convencido. Sí, que, sí. que estoy de acuerdo con él o algo Y así. me pareció impresionante empezar así, tío. O sea, fue lo primero que nos dijo, fue saludarnos y nos dijo eso, tío. Entonces fue como un choque de decir, este tío es un crack. Yo solo espero que se os haga pero tan ameno como se nos hizo a nosotros, como estuvimos una hora antes de empezar a grabar ya hablando con Jorge y luego otra hora más después, y a mí se me pasó volando. Es verdad que hablamos de muchos temas, habían cosas que es un poco más complejas, otras un poco más sencillas de entender, pero yo solo espero que escuchando se os pase el tiempo volando como se nos pasó a nosotros. Con que disfrutéis un 10% de lo que disfrutamos nosotros, os lo vais a pasar increíble. Al final, bueno, ahora contamos una cosa que nos ocurrió. Lo del principio. Sí, ahora lo contamos, porque fue una auténtica barbaridad, de verdad, os lo prometo. Pero nada, destacar eso, que es que estuvimos hablando con él 4 horas de ojo. O sea, 4 horas. O sea, creo que el podcast dura 1 hora y media, pero estuvimos 4 horas aquí con él en videollamada, él desde Guatemala, que es una locura que nos hayamos podido conectar desde ahí, y fue impresionante. Sí, además la pobre paloma detrás de cámara. La pobrecilla, pero eso, impresionante. Y bueno, al principio, ¿quieres contar tú lo que nos pasó? Bueno, a ver, este podcast la verdad que ha estado lleno de misterios, el Espíritu Santo ha estado aquí con nosotros, se ha visto, y desde el principio también queremos avisar que nosotros nos llevamos una sorpresa espectacular, o sea, lo que sucedió no nos lo esperábamos para nada, porque de hecho, hablando antes con Jorge, y esto espero que no lo veáis de Jorge, pero nosotros le invitamos un poco a que diese testimonio, a que hablase un poco más desde lo personal, porque Jorge en su canal no suele sacar su cara, suele como estar más detrás de las cámaras, explicando, haciendo tareas de divulgación, y a nosotros nos llama mucho la atención el proceso de conversión que había vivido él, y por curiosidad personal, lo primero, nosotros queríamos un poco invitarle a que nos contase cómo había sido esa conversión que habíamos ido viendo nosotros, y de primeras, pues a Jorge, que no está acostumbrado quizás a este tipo de cosas, pues como que prefería hablar de contenido y no hablar de sí mismo. Y luego cómo vino él, cómo vino directamente y nos dijo,
Chavales, no sé qué tenéis vosotros que siento que Dios me llama a que me abra, a que cuente mis cosas, tal. Y desde el primer momento lo que sucedió es brutal. O sea, de hecho, en la media hora antes, una hora antes que estuvimos grabando, se nos cortó la conexión. Bueno, se le cortó a Jorge, allí en Guatemala no es la mejor conexión, como 3 veces o 4 o algo así. Sí, un montón de veces. Y yo me acuerdo que le dije, Jorge, ¿esto te sucede en más podcasts? Y me dijo, bueno, tal, me había sucedido en el de Javier Luzón, que de hecho, ¿qué sucedió? Sí, no, pero antes de eso, nos dijo al principio, la primera vez que se corta, bueno, la conexión, tal, después de cortarse varias veces, entonces, ¿es habitual? Y hace, no, no me suele pasar. No, pero claro, nosotros estábamos súper cagados porque decimos, vale, sí, vamos a estar grabando un podcast en videollamada y se va a cortar cada 2x3, o sea, va a ser totalmente imposible. Porque encima que es más difícil, obviamente, cuando es por videollamada, que se escucha peor y demás, claro, eso, o sea, encima que se te vaya cortando cada 2 minutos que hablábamos. Entonces iba a ser totalmente imposible. Y de repente nos dice, tal, pues antes de empezar, vamos a invocar al Espíritu Santo porque esto es totalmente el demonio que no quiere que el podcast vaya adelante, que no quiere que se grabe y demás. Y os prometemos que fue invocar el Espíritu Santo y no se cortó ni una sola vez en la hora y media del podcast que grabamos. Tenemos un pequeñito freeze que a nosotros nos apareció su cara congelada, pero él no seguía viendo y todo funcionó. Sí, fueron 2 segundos, lo veréis. Pues, Exacto. Y ya está. O sea, pero fue impresionante porque, claro, fue de estar ahí cortándose todo el rato, invocar el Espíritu Santo y pedimos, bueno, Jorge hizo la oración y pidió justo también por esto, para que pudiera ser una comunicación buena entre nosotros y demás. Y fue 1 hora y media en el que no ocurrió nada. O sea, fue algo impresionante, tío. O sea, que el Espíritu Santo estuvo ahí de verdad, ¿sabes? Que se vio totalmente, tío. Y después de esta turra que nos hemos pegado, vamos a dejarles con el podcast. Sí, no. yo sí que quiero decir una última cosa. Ya sabéis, como siempre, hacemos una pequeña conclusión de la lección que nos llevamos. Sí. Y yo en este podcast la lección que me llevo es cómo el hombre tiende a buscar la verdad, pero es la verdad la que busca el hombre. A mí eso es lo que yo he visto en la historia de Jorge. Lo veréis, pero está clarísimo que vais a ver cómo es Dios eligiendo a Jorge personalmente. Literalmente es así. Yo me quedo también con eso. Entonces, pues nada, os dejamos con este podcast preparados porque va a ser duro. ¡Ánimo! Muy buenas, familia. Hoy tenemos un episodio muy especial que desde que empezamos el proyecto tenemos en mente, y la verdad es que no teníamos para nada pensado que fuera a ser en tan poco tiempo. Y nada, gracias a que nos dijo que sí, hoy tenemos a un invitado desde Guatemala, que son, aquí estamos grabando ahora mismo a las 5, o sea que ahí serán sobre las 10 más o menos. Y nada, así que bienvenido, Jorge, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, es un honor estar con vosotros. Nada, bueno, pues si quieres, para comenzar, Jorge, cuéntanos un poco quién eres tú, y sobre todo yo creo que lo interesante sería contarnos cómo Dios llega a tu vida, cómo Dios te busca y nada. Bueno, pues yo me dedico a muchas cosas, tengo multitud de actividades y de obligaciones que ocupan mi día, pero por lo que la gente más me conoce quizás sea por el canal de YouTube, ¿no? En el que desde el año 2020 pues comparto temas que me han ido pareciendo relevantes a nivel personal, relevantes a nivel cultural, y bueno, pues el canal ha ido pasando por varias fases, por varias etapas, donde hemos hablado pues desde temas que son más como lo que llamarían hoy una especie de desarrollo personal más aséptico en una primera etapa. Después nos hemos ido ya quizás hacia el estoicismo, esa filosofía clásica que tan atractiva le resulta a algunas personas que han sido dañadas o heridas por el mundo. Y luego de ahí ya me fui más a una filosofía clásica, ya me metí más en Platón, en Aristóteles. Me sumergí, me enamoré de la filosofía, fui compartiendo también mucho acerca de Carl Jung, que su enfoque es más puramente psicológico, ¿verdad? Y no estoy de acuerdo con muchas cosas, pero igualmente me pareció muy interesante. Y ya en una última etapa, pues ya contenidos que son quizás más explícitamente cristianos, católicos, simbólicos. Y bueno, básicamente quizás por esto es por lo que la gente más me conoce, y esto pues ocupa una parte de mi tiempo, pero no como una actividad profesional, sino más bien como una especie de inquietud personal que he convertido en hobby y que luego, gracias a Dios, pues he podido también compartir con muchísimas personas. Así que eso sería como una especie de introducción de quién soy, qué hago.
Y aquí pues ya estaba implícito también la otra pregunta que me decíais de mi encuentro con Dios, ¿verdad? Mi encuentro con Dios ha sido, en primer lugar, una búsqueda, una sed de verdad. Y en esa sed de verdad pues voy haciendo yo ese mismo recorrido, ¿verdad? Entonces, pues cuando quizás mi mente estaba más inquieta y más atacada por el estrés, por la ansiedad, por los pensamientos negativos, por la autoabsorción neurótica, mi punto de entrada fue el entrenamiento mental, que mucha gente me conoció desde ahí, porque yo tuve una empresa que se dedicaba a compartir prácticas de meditación mindfulness con un enfoque puramente científico, ¿verdad? Entrenamiento mental puro y duro. Lo que pasa que luego pues ahí ya empezaron a mezclarse un montón de personas que creían que yo hacía otra cosa que no era, se meten estas cosas nueva era, que yo además no solo no tengo nada que ver con ellas, sino que las desprecio con toda mi alma. Entonces, bueno, eso quizás pues me fue llevando a otro lugar, y el encuentro con Dios es un encuentro desde inicialmente, desde la razón, ¿no? Por eso me llama tanto la atención el nombre del podcast, ¿no? Yo desde la razón trato de comprender por qué es necesario que haya una causa primera, como diría Aristóteles, porque es necesario, ¿verdad? Y a partir de ahí, pues voy encontrando esas razones, Ahora bien, eso no es fe, eso son razones, ¿verdad? La fe es un don de Dios, y la fe se me entrega, pues, el miércoles de ceniza del año pasado, que sucede lo que yo solamente puedo calificar como un milagro. Entonces, pues es algo que nunca he contado públicamente, y bueno, pues hoy ya me he preparado mentalmente para compartirlo. Me cuesta mucho compartir aspectos de mi vida privada, muchísimo, por eso mi canal no se dedica a eso, nunca hablo de mí. Pero bueno, en este caso vine a eso, entonces lo voy a hacer, ¿no? El miércoles de ceniza del año pasado, sin yo saber que era miércoles de ceniza, yo a la misma hora de siempre, de mis caminatas, de siempre, pues salí a hacer mi caminata, pero en lugar de tomar la ruta que todos los días desde hacía año y medio tomaba, desde que me mudé a esta casa, hacía todos los días, a la misma hora, la misma ruta. Ese día, no sé por qué, decidí hacer una ruta diferente. Y entonces en esa ruta diferente, pues acabé metido en una callecita donde un montón de gente venía en dirección contraria a mí. Muchísima gente, una marabunta de gente, ¿no? Y entonces yo, pues, caminando a través de ellos, me di cuenta de que estaban saliendo de una iglesia, de la parroquia. Y tampoco sé muy bien por qué decidí entrar en la parroquia. Lo que pasa es que como seguía saliendo gente por la puerta principal, y yo como que no podía meterme entre ellos, acabé metiéndome por las bancas, ¿no?, hacia un lado derecho, en un pasillito, ¿no?, y ahí está la capilla del Santísimo, que yo obviamente no sabía que estaba allí, pero mi intención inicial es, no sé muy bien por qué, pero quizás llegar hasta el altar y ver el altar, ¿no? Pero ahí en ese pasillito también hay una cola de personas. Está detenida, ¿no? Pero yo veo que poco a poco avanza. Entonces digo, bueno, pues cuando terminen de avanzar, que no sé por qué están aquí y no sé qué es lo que les impide avanzar, pero bueno, yo aquí me pongo y ya llegaré a donde quiero llegar, ¿no? Entonces, al final me doy cuenta de que según voy avanzando, ya soy yo el primero que está en esa cola. Y hay una persona que me planta una cruz de ceniza: conviértete y cree en el Evangelio. Esto es totalmente inesperado para mí, entonces yo me quedo... En ese momento me quedo como un poco desorientado. O sea, entonces estoy mirando como para todos lados de qué acaba de pasar, ¿no? Y a mi derecha veo una puerta que se abre y hay un señor vestido de calle, como podría ir yo vestido ahora, que entra por esa puerta y se gira y me mira. Y me dice, ¿te puedo ayudar en algo? Insisto, el señor iba vestido de calle, pero yo no sé por qué le pregunté, ¿es usted sacerdote? Y me dijo, sí. No llevaba los acuellos. Supongo que era el sacerdote que acababa de hacer la misa y se estaba cambiando, ¿verdad? Quizás tenía que ir porque los sacerdotes están siempre muy ocupados. Tenía que cambiarse para irse a otro lugar. Muchas veces tienen que ir a entregar pues sacramentos fuera, etcétera, ¿verdad? Bueno, en fin, total que le dije que sí me podía confesar. No sé por qué se lo dije, pero le dije si me podía confesar. Y allí me vi yo, después de 30 años, confesándome. Y entonces yo todavía un poco como desorientado, pero con muchas ganas de llegar a casa para contarle a mi familia lo que había pasado. Porque mi esposa y yo habíamos estado hablando mucho, pero desde la razón, de la necesidad de la existencia de Dios, pero muchas dudas acerca del cristianismo en particular, etcétera, ¿verdad? De cómo conciliar todo eso. Entonces yo venía con ganas de contarle lo que me había pasado. Y cuando entro,
por la puerta de casa, me encuentro a mi mujer y a mis 2 hijas sentadas en el sofá y todas con una cruz de ceniza en la frente. Y todas con su historia de cómo llegó eso ahí, misteriosamente. Y en ese mismo momento yo le dije a mi familia, a partir de ahora vamos a empezar a ir a misa. Y todas me dijeron al unísono, sí, papá. Y pues en ese momento la fe se abrió. ¿Cómo se explica eso? Bueno, pues eso se explica por el Espíritu Santo, ¿no? Yo no lo puedo explicar desde la razón. Yo soy muy estudioso y investigo mucho, y quien conozca mi canal pues ya sabe cuál es mi enfoque, la seriedad con la que abordo los temas, el rigor, etcétera, pero esto se escapa a todo eso, ¿verdad? O sea, la fe no se puede aprender. Uh-huh. Y ese es un poco el resumen de mi historia. Nos has dejado al estrés. Sí, totalmente. Porque es verdad que lo que decías tú, ¿no? Y nos comentabas también fuera de cámaras, que es que, claro, tú entras a tu canal y es verdad que únicamente se ven los vídeos, tu voz hablando por detrás, pero nunca o muy pocas veces sales tú, y menos aún contando tu testimonio, ¿no? Uh-huh. Entonces, agradecerte esta sorpresa que nos hemos llevado los 3, porque no nos lo esperábamos tampoco para nada. De hecho, Dani y yo, preparando un poco la entrevista al podcast, yo digo, creo que en uno de los vídeos decía que se había acercado a la fe después de haber visto un debate entre... ¿Cómo se llama el chico este? El ateo, Richard Dawkins. Richard Dawkins y el otro, el matemático. John Lennox. Y que te había sorprendido John Lennox. Y que le pasa por encima. Entonces, sí. Claro, pensábamos que venía de ahí, de una conversión desde la pura razón, desde el intelecto. Sí, en ese momento yo obviamente lo que hago es... ese fue mi punto de entrada a considerar algo que era muy extraño para mí, porque yo todavía había estado como un poco infectado por estas ideas culturales de que el ateísmo es intelectualmente superior a cualquier visión teísta de la realidad, ¿no? Y hay mucha gente que todavía sostiene esto, pero todo esto viene pues obviamente por el nuevo ateísmo de gente como Dawkins, como Sam Harris, Hitchens, Daniel Dennett, ¿no? Los llamados nuevos ateos, los 4 jinetes famosos, ¿no? Que a principios de este siglo, pues también coincidiendo con ciertos escándalos terribles, ¿no? De la Iglesia Católica, ponen delante de la cultura una serie de argumentos que fascinan a los adolescentes, ¿no? Entonces yo todavía tenía esta actitud adolescente, que muchos hoy tienen todavía, ya están pasados de rosca, ¿verdad? Pero de creer que sí o sí el ateísmo tiene todos los argumentos y tiene la razón de su lado, ¿no? Entonces yo ese día entré para ver cómo destruían al viejito, a John Lennox, y salí destruido yo. Pero eso fue muy bueno, porque aunque en el momento a uno no le gusta nada, me llevó a seguir profundizando, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí fue que yo trato de empezar a recopilar argumentos en favor de la existencia de Dios. Desde los más básicos que tienen que ver con la creatio ex nihilo, ¿no? Cómo es que de la nada surge algo, pasando por los argumentos de cómo pasamos de un algo que es inorgánico a un algo orgánico, es decir, cómo que las rocas se ponen a vivir, piedras que caminan, digo yo, ¿no? Como que las piedras de repente caminan. ¿Cómo se da ese paso de la química inorgánica a la química orgánica, ¿no? Ese misterio, ¿cómo se explica? Y luego, por supuesto, el misterio, obviamente, de la conciencia, el problema difícil de la conciencia, de la filosofía, que no está resuelto. Y entonces, a partir de ahí ya empiezo a meterme en muchos otros temas quizás más complejos, ¿no? Como decía Bertrand Russell, ¿no? Que aquello que la ciencia no pueda descubrir, el ser humano no lo podrá conocer. Y yo me daba cuenta de que en mi día a día había multitud de cosas que yo podía conocer, pero no existía forma científica de explicarlas, ¿verdad? De hecho, si yo te quiero conocer a ti, Pau, ¿no? Pues lo que tengo que hacer es pasar tiempo contigo y sentarme a tomar un café, escuchar tus miedos, tus anhelos, tus sueños, tus deseos, tus problemas, tu historia de vida, compartir, abrirme yo también a contarte lo mío, y en ese dar y recibir, en esa relación, nos vamos conociendo, ¿no? Entonces, que me quieran decir que la única forma de... Esas cosas... Perdón, no, y solo termino con esto, que la única forma de conocerte no es reducirte a moléculas, o sea, estudiar tus átomos, y ahí es donde te voy a conocer de verdad, Pau. ¿Qué estupidez es esa, por favor? Claro, es que además todas esas cosas que estás diciendo, las cosas que tendrías que conocer, son cosas que la ciencia no puede explicar. El miedo se puede explicar científicamente como
pues todas esas reacciones eléctricas que tiene nuestro cerebro que nos hacen ponernos en tensión, pero el que explica que por qué nos da miedo eso, hay gente que tiene fobias que no tienen ningún tipo de explicación, los problemas son cosas, anhelos, deseos, el amor, son cosas que no podemos explicar, son precisamente esas cosas que la ciencia no puede explicar que existan en nuestro consciente, las que hacen que de verdad podamos conocernos. No, y aparte que, de hecho, una de las cosas que más me llamó la atención, y al final que aquí Dios sabe muy bien cómo ir llevando a cada uno, ¿verdad? A mí me fue pastoreando de esta forma tan particular, pero yo me di cuenta de que la ciencia partía de una serie de presuposiciones o de premisas que estaban completamente alineadas con el realismo religioso. Por ejemplo, la ciencia afirma que el mundo es real, ¿no? Y hay verdades que son reales. Entonces dice, bueno, hay una ontología realista. Y luego también dice, oye, podemos conocer el mundo, con lo cual el conocimiento es real también. Entonces hay una epistemología realista. Pero luego aquí es donde llega la parte más curiosa, y es que dice, bueno, es que conocer la verdad del mundo, conocer esos hechos que son verdad y que son reales, es bueno. Y alejarse del error, ¿no? y de todo lo que es incorrecto, pues eso es malo. Entonces dice, oye, resulta que la ciencia también cree en una ética o una moralidad realista. Bueno, ¿y por qué es bueno conocer el mundo? ¿Y por qué no es bueno hacernos ilusiones y pintarlo de forma subjetiva a nuestra manera para que encaje con nuestras estructuras subjetivas que son fruto de una evolución puramente aleatoria, que no tiene sentido y que no tiene propósito? ¿Por qué es mejor una cosa que otra? Entonces yo ahí empiezo a darme cuenta de que los argumentos teístas son argumentos mucho más razonables que los argumentos ateos. Pero insisto, todo esto, que eso empieza quizás en 2016, 2017, me lleva por un camino de estudio, pero la fe es lo que acabo de exponer antes, ¿no? La fe es otra cosa, es una vivencia que Dios me da, es un don que Él me entrega porque Él quiere, y a pesar de que no tiene por qué hacerlo, lo hace en su infinita misericordia hacia mí y hacia mi familia. Así que eternamente agradecido, ¿verdad? Y nosotros ahí, o sea, estamos totalmente de acuerdo porque este proyecto lo empezamos justo por eso, para dar razones de la fe un poco, pero es verdad que siempre llegamos a la misma conclusión, que es justo lo que tú dices, ¿no? Que el razonamiento y la ciencia y el pensamiento llega hasta un punto, pero que luego Dios hace cosas inexplicables. Pero bueno, lo dijimos ya en el primer programa, ¿no? En el que trajimos a Ramón, que citando a San Juan Pablo II en Fides et Ratio, la fe y la razón son dos alas que llevan a Dios. Exacto. Y esa es la mejor explicación. Sí. Y luego eso, para tener estos acontecimientos de fe, también ponerse un poco a tiro, ¿no? Lo que tú decías, ¿cómo voy a conocer a Dios si no me acerco a Él? ¿Cómo voy a conocer a Pau si no me acerco a Él, si no tengo un encuentro? Sí, Santo Tomás me ayudó mucho en este sentido, ¿no? Porque él, obviamente, como doctor que es... Te oí antes hablar de Aristóteles y pensaba en Santo Tomás. Claro, yo me doy cuenta de que, obviamente, con Aristóteles al final acabo llegando a Santo Tomás, que es el que actualiza a Aristóteles y lo perfecciona. Porque como ya decían estos filósofos, teólogos, ¿no? Tradicionales, que toda la filosofía que llega antes de la encarnación de Cristo y que nos hace tanto sentido es una propedéutica, es una disciplina preparatoria para que lo que después alcanzará su perfección en Cristo. Entonces a mí obviamente Santo Tomás me ayuda también mucho. Sí, no es... Bueno, ahora luego hablaremos del simbolismo, pero es que al final es eso, ¿no? Como las historias, las tradiciones incluso precristianas ya están de alguna forma anunciando la historia de salvación. Entonces es lógico y normal que incluso la filosofía griega previa al cristianismo ya estuviese hablando de los valores cristianos, porque la ley moral viene impresa en nosotros desde la creación. Totalmente. Y de las propias también un estructuras de la apartado, realidad y del lenguaje de la creación. literalmente eso. Esto nos lleva a un apartado también que teníamos más o menos preparado, que es como argumentos de la existencia de Dios. Es verdad que tenemos todas esas verdades metafísicas que ya hemos hablado, pero también hay un lado que es la revelación, que los cristianos hablamos mucho de esto, pero es verdad que fuera del cristianismo pocas veces se contempla. Y es que Dios busca al hombre, y de la misma manera que, como tú nos contabas, te buscó a ti, Jorge, específicamente, Dios busca al hombre, y todo esto que estamos hablando ahora de los mitos, de la ley moral que la llevamos impresa, al final es una búsqueda de Dios y una comunicación de Dios hacia nosotros. Y esto también en tus vídeos muchas veces hablas de frases de C.S. Lewis que
no solo podemos argumentar la existencia de Dios a través de argumentos metafísicos, sino que en el hombre podemos encontrar verdades que nos llevan a pensar esto. Entonces, si te parece, vamos a hablar un poco de esto también, del simbolismo, de cómo los mitos preparan la llegada de Jesucristo para que el hombre pueda entender realmente lo que supone. Sí, de hecho, si quieres, cito para dar pie a esto, es que hemos sacado algunas citas. Y esta, por ejemplo, sale en tu vídeo de Lewis, que es de Mero Cristianismo. Los mitos y leyendas son Dios expresándose a través de las metas de los... Uy, joder, no veo ¿Quieres que la nada. lea yo? La tendrás mejor apuntada que yo. ¿La tienes? Los mitos y leyendas son Dios expresándose a través de la mente de los poetas. Son astillas y fragmentos de una historia mucho mayor. Bueno, es que en todo momento vivimos una historia. Vivimos una historia. Cuando una persona sufre desamor, ¿verdad? Estás viviendo en la historia del desamor. Cuando una persona tiene que superar un desafío, una gran adversidad que se ha puesto delante de su vida, está viviendo la historia del héroe que supera ciertas pruebas, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuál es la historia de historias? La historia de historias es la que reúne todas esas historias en una que le da sentido. Y esa es la historia de Cristo. Cristo lo que hace es actualizar todas las historias, no las deslegitima. Lo que le dice a todas esas historias es, hay algo que está ontológicamente por encima que hace que la historia que estés viviendo tenga un sentido. Porque si la historia que estás viviendo no se une con algo superior, con lo que llamaríamos la fuente del ser, ¿verdad? Entonces es una historia que no necesariamente te tiene que unir con nada más. Entonces aquí la propia dinámica, que esta es una de esas otras cosas donde la revelación se une con la razón, ¿verdad? La propia dinámica de la Santísima Trinidad. La propia dinámica de la Santísima Trinidad la conocemos por revelación, porque el hombre nunca hubiera llegado por su razón a conocer qué es eso de que hay un Dios que es trino y uno a la vez. No hubiera llegado por sí mismo hasta el conocimiento, ¿verdad? Entonces Dios se revela y dice, esta es la dinámica propia. Ahora bien, la razón, a partir de esa revelación, puede empezar a hacer analogías y decir, ok, si la fuente del ser, de todo lo que es Dios, porque Dios es el que da ser. Las cosas no se dan ser. Este micrófono que tengo ahora mismo aquí tiene una serie de cualidades. Darse ser a sí mismo no es una de ellas. Esa no es la cualidad de este micrófono. La cualidad de este micrófono será otra, ¿verdad? Entonces, si vamos utilizando las propias vías de Santo Tomás, llegaremos a una fuente del ser, ¿verdad? Si esa fuente del ser nos crea a su imagen y semejanza, lo que nos pide es que participemos en las propias dinámicas en las que Él mismo, Dios, participa. Y Dios lo que dice es, somos distinción y somos relación. Es decir, Pau, Pablo y Dani son únicos con sus sueños, con sus aspiraciones, con sus talentos, ¿verdad? Pero no existen solamente en distinción, existen en relación a los demás. Entonces, la historia de historias de Cristo es una historia de entrega sacrificial a lo que está por encima de nosotros. Si no hubiera venido Cristo a mostrarnos esto sería, Tom Holland lo explica muy bien, ¿no? En su libro Dominio. O sea, esto es lo que Cristo nos viene a decir, es absolutamente escandaloso. Escandaloso. Ya desde el Sermón de la Montaña empieza el escándalo. O sea, como que al huérfano hay que cuidarlo, como que a la viuda, como que al extranjero. Eso ninguna cultura previa a la encarnación hubiera tenido como valores cardinales, ¿no? De su sistema de creencias, etc. Y Cristo lo que viene a decir es, no, yo me entrego siempre a algo que está ontológicamente por encima. Entonces, la historia de historias es esa, ¿verdad? Cristo lo que nos dice es, os faltaba una historia, tenéis la historia del héroe, tenéis la historia de todas las historias de las mitologías antiguas, ok, tenéis todas esas historias, pero os falta la historia de historias. Entonces ahí es donde decía C.S. Lewis, ¿no? Que el mito se hace historia. El mito, que es la estructura de la realidad, los patrones propios simbólicos de la realidad, bajan, encarnan y nos muestran cómo regresar, ¿no? Cómo conectar. Y aquí es donde ya entraría quizás todo el tema del lenguaje simbólico. El simbolismo, que el simbolismo, de hecho, ya los antiguos, Platón hablaba de sacramentalismo también, ¿no? Es esta idea de conectar los hechos del mundo material con un significado espiritual, porque de ahí venimos todos, ¿no? Todo lo que tiene materialidad tiene por encima de él un principio espiritual
que representa. Entonces decía Platón que pues el sol representa el bien supremo, ¿no? Que es la idea central del platonismo, la idea del bien supremo. Entonces, en nuestro día a día hay una serie de patrones que se despliegan y que apuntan con algo superior. Pero claro, si nuestra casa interior está dividida, pues al final apunta cada uno en su propia dirección, ¿no? Entonces empezamos a servir cada uno a nuestros diosecillos. Entonces es lo que le pasaba mucho a los antiguos, ¿no? ¿Cómo voy a conciliar yo que necesito a Afrodita para esto, porque tengo un desamor, pero necesito a la diosa Ceres para aquello otro, porque, oye, quiero que la cosecha me vaya bien, pero también necesito al dios Ares porque, oye, esta guerra hay que ganarla, ¿no? Si resulta que Ares, Ceres, Afrodita y todos los demás dioses están peleados los unos con los otros porque cada uno exige un tipo de atención diferente, un tipo de adoración diferente, un tipo de entrega diferente, una forma de vivir la vida diferente. Entonces yo mismo dentro de mí estoy completamente dividido. ¿A quién sirvo? Entonces Dios lo que dice es sirves a lo más alto y eso necesita una historia que lo actualice, que lo perfeccione. Por eso Cristo mismo baja y dice yo soy la historia. Yo soy el hombre que os dice a vosotros cómo vivir como un hombre para acercaros a Dios, que está por encima del hombre. Entonces una entrega sacrificial, por definición, ¿no? Aquí luego ya podríamos hablar de por qué todo esto es lo que más necesita nuestra cultura actualmente, ¿no? Que es el problema de las identidades. Pero bueno, por donde que vosotros queráis ya iremos viendo. Sí, de eso hablaremos más tarde. A mí me viene Lewis que me viene siempre a la cabeza. Ahora sacaremos la otra frase también para otro. Sí, no, pero es que justo lo que está diciendo la historia de historias, en Narnia, en la travesía del viajero del alba, hay un momento en el que, no sé si recordáis a los niños de Narnia, Lucy se pierde en un castillo y acaba con un libro con una historia muy grande. Sí. Y ella empieza a leerlo y dice, es la mejor historia que he leído nunca. Y de repente intenta volver hacia atrás con las páginas y no puede, está el libro enganchado. Y entonces se encuentra con Aslan al final de ese capítulo y le dice, me ha encantado esta historia, pero la he olvidado. Ya no recuerdo qué es esto, no sé qué es lo que pasaba, recuerdo que era lo mejor que he leído nunca, pero ya no sé lo que es. Y Aslan le dice, no te preocupes, cada vez que necesites te la volveré a contar. Entonces es esta historia de historias, es este Jesús, que todo el mundo sabe que Aslan es Jesús, con la representación Algunos se sorprenderá igual. Bueno. Y eso, ¿no? Jesús diciendo, esta historia de historias que soy yo, que has leído y que has encontrado y que se te ha olvidado, no te preocupes que te la voy a recordar. Y no recuerdo cuál era la otra cita, pero bueno, ya me vendrá. Es que es la historia de trascender al yo. Pues la historia que el hombre moderno no quiere saber nada de ella. La historia de trascender al yo, que es lo que hace Cristo. Decía Chesterton, ¿no?, que el mundo pagano era un mundo muy razonable. Muy razonable. Dice, la justicia consiste en encontrar algo que corresponde a un hombre y dárselo. ¿Qué puede haber más razonable que eso, ¿no? ¿Y qué es la templanza, ¿no? Hallar el límite concreto, una indulgencia y regirse por él. ¿Qué puede haber más razonable que eso? Decía, todas estas virtudes paganas, estoicas, son razonables, pero la muerte tiene algo de ahí de misterioso que nos dice que lo razonable no basta. Y ahí es donde viene Cristo para decirnos, con su propia historia, convirtiéndose en historia, que la caridad significa perdonar lo imperdonable porque si no, no es virtud ni es nada. Y que la esperanza significa esperar cuando la situación es completamente desesperada y cuando ya parece que no queda nada por esperar, pero aún así esperar, pues porque si no, no es virtud ni es nada. Y tener fe significa creer lo increíble porque si no, no es virtud ni es nada. Entonces, nosotros hemos rescatado muchas de las virtudes que son valiosas y que el mundo pagano ofrecía. Pero aquello que no es razonable y que es lo que necesitábamos porque el mundo avanzaba por la vía de la razón, pero se desvió por la vía de la razón, necesitaba algo que estaba por encima del yo. ¿Y qué es lo que está por encima del yo? Jesús mismo. Entonces ahí vino a decirnos lo que estaba por encima de nosotros. Bueno, no pasa nada. Ahora volverá enseguida. Ahí, te tenemos ya, Jorge. Se había ido un momento. Yo no os perdí en ningún momento. Yo no os perdí en ningún momento. Vale, pues así nosotros. No pasa nada. Que con esto que decías, hay una frase que comentas también en uno de tus vídeos, que es que bueno, de hecho creo que también la dice C.S. Lewis, que es que o estás con Dios
o estás en guerra contra Dios. Entonces, ¿tú crees que hay un punto neutro de esto? Justo por lo que comentabas, ¿no? Porque o aceptas esta historia un poco o estás en contra de ella. Pero yo he conocido a muchos intelectuales que justo lo que me han rebatido siempre ha sido eso, de decir, no, o sea, yo creo en el agnosticismo, es decir, no creo en nada, porque es la parte en la que un pensador mejor se puede situar, ¿no? Entonces, ¿tú crees que hay un punto intermedio ahí entre estar en guerra contra Dios o estar con Dios? Punto intermedio yo no creo que haya. Yo trato de remontarme al principio y creo recordar que había un árbol del conocimiento del bien y del mal, pero en ese árbol no estaba el conocimiento de lo que no es ni bien, ni es ni mal, y es gris y es tibio. Ahí no estaba ese conocimiento, ¿verdad? Entonces, al final, eso también desde la razón lo podemos entender, ¿verdad? Es decir, si Dios es el bien supremo, si Dios es el bien en sí mismo, la bondad suprema, todas nuestras acciones humanas o están alineadas con el bien o están desalineadas respecto del bien. Y esto lo podemos entender incluso desde la propia, por ejemplo, las dinámicas de la física, ¿no? Si yo tengo una línea recta, esa línea recta está alineada con la torre de Pisa o está desalineada con la torre de Pisa. Pero no hay un punto medio en el que ni está alineada ni está desalineada. No existe tal cosa. O esa línea está alineada con el horizonte. Entonces tenemos la línea del horizonte. Y decimos, ok, esta línea ahora sí está perfectamente alineada con el horizonte, o si se desvió un poco, de repente ya no está alineada con el horizonte. Pero no existe un tercer punto en el que ahora mismo está a mitad de camino entre sí pero no y tenemos un nombre nuevo para eso. No existe tal cosa. Entonces con la moral sucede exactamente eso. O estamos alineados con el bien supremo y todas nuestras acciones están en esa dirección, en lo que decía antes, una entrega sacrificial al bien supremo, o están alineadas hacia uno mismo, ¿verdad? Hacia ese páramo del yo que describía Dante en el infierno, ¿no? Solo para siempre contigo mismo, porque te tienes a ti, a tus caprichos, a tus desviaciones y a tus neurosis. Lo que tú quieres, lo que tú quieres, eso va en una dirección que es completamente opuesta, ¿no? Entonces, a lo que se refería Luis, decía es que hay una parte central de nosotros, ¿verdad? Y esa parte central va decidiendo momento a momento. Y cuando decide en alineación con el bien supremo, se alinea un poquito más con el bien supremo. Entonces se convierte un poco más como en Dios, como en esa especie de teosis de la que hablan, por ejemplo, los ortodoxos. Y cuando yo voy tomando decisiones que me van separando de Dios, me van separando del bien, esa parte central de mí, la parte que elige, se va convirtiendo poco a poco en una cosa que se parece menos a Dios y se parece más al enemigo. Entonces no hay punto medio. Otra cosa es que yo me quiera contar que hay una especie de vía alternativa con la que yo puedo vivir cómodo tomando las decisiones que me dé la gana sin sentir remordimiento. Entonces eso me vale para silenciar la voz de la conciencia, que es la que me va a decir en todo momento si una acción es correcta o incorrecta, si está alineada con el bien supremo y por lo tanto se acerca a él, o si está desalineada y se aleja de él. Entonces puedo obviamente perderme con el espíritu de la época, con el espíritu del mundo, para silenciar esa voz. Pero eso no son más que malabarismos retóricos, ¿verdad? Al final de los finales te tienes que enfrentar a ti mismo. Y luego después te tendrás que enfrentar al más alto. Claro, esto además viene con la idea de que la ley moral, que también lo explica Lewis en Mero Cristianismo, nos viene dada. O sea, no la construimos nosotros porque si no caeríamos en ser kantianos, en pensar que nuestra propia ley moral es la que nos está haciendo un poco ver qué es bueno y qué es malo según lo que nosotros decidimos lo que es bueno y lo que es malo. Pero somos todos conscientes de que hay algo que va más allá de nosotros, que es lo que determina qué es bueno y es malo. Hay algo que va más allá. Sí, de hecho las personas que se llaman a sí mismos relativistas, por conveniencia, porque les conviene decir, oye, no, como la moral no es objetiva y absoluta, cada uno puede hacer lo que le dé la gana, entonces yo puedo así seguir con mis desviaciones y con mis pecados y no pasa nada, ¿verdad? Pero esas mismas personas que te tratan de defender ahora mismo, te tratan de defender la moral relativa, se van a poner como energúmenos si tú les dices que el racismo entonces no es absolutamente malo, ¿no? Y utilizo racismo porque es una de esas cosas que hoy tocan más, por ejemplo, a las ideologías modernas, ¿no?
Hoy en día hay un consenso absoluto entre todos los que se dicen que están del lado del bien, del lado de los buenos, que el racismo es malo. ¿Y quién podría estar en desacuerdo con eso? El racismo es malo siempre. El racismo es malo hoy, y el racismo hace 1000 años era malo, y el racismo hace 25.000 era malo, y dentro de 25.000 también lo será, porque es un valor absoluto. Entonces existen cosas absolutas, ¿verdad? Ellos son los primeros que te lo van a defender, pero luego al mismo tiempo te van a defender que no, ¿verdad? Y esto vuelve un poco a esa idea que decíamos antes de dioses que están en guerra consigo mismos, ¿verdad? Hay un diosecillo, que es el diosecillo woke, que te dice que tienes que decir que el racismo es siempre malo porque la moral de la época así lo dice y tú tienes que ir alineado con la moral de la época. Pero luego hay otro diosecillo, que es el diosecillo del placer, que dice, no, hombre, no, tú a tus hijos los puedes abortar cuando quieras, ¿verdad? No, hombre, no, si se siente mal, ¿cómo va a ser bueno? Si fuera tan bueno, no se sentiría tan mal, ¿verdad? No tendrías que hacer tantos esfuerzos para apartarte de ello. Entonces, son dioses que exigen diferentes tipos de adoración, que te ofrecen cosmovisiones completamente opuestas entre ellas y que te tienen en guerra contigo mismo y con los demás, que de eso también hablaba Luis. Al final es una persona que estás en guerra contigo mismo, con los demás y contra Dios. Porque lo que hoy tiene sentido, la cosmovisión que hoy sostengo y tiene sentido en este momento concreto, porque así me permite seguir reproduciendo esa desviación que tanto me gusta. Pero 5 minutos después eso ya no tiene ningún sentido y tengo que cambiar mi cosmovisión y adaptarla, ¿verdad? Entonces eso es propio de una mente psicótica, ¿verdad? Una mente muy luciferina, por otro lado. Sí, totalmente. Y esto nos lleva un poco a hablar un poco del pecado original y de cómo hemos llegado hasta este punto en el que se ha producido tal ruptura con Dios, porque estamos viendo, según lo que estamos hablando, que al final es como que en este momento de la historia el hombre ha caído en lo que define literalmente el pecado original, que es comer el fruto del conocimiento, es dejar de mirar a Dios y empezar a mirarse uno mismo, e incluso a validar lo que uno mismo considera verdadero, bueno, correcto. Entonces, ¿cómo hemos llegado hasta este punto? Bueno, claro que empieza en aquel momento, en aquel non serviam, ¿verdad? Nosotros lo reproducimos, porque al final lo que quiere el enemigo es que nosotros nos parezcamos cada vez menos a Dios y cada vez más a Él. Eso es lo que quiere el enemigo, ¿no? Entonces, si el enemigo desde el principio dice non serviam, lo que quiere es toda una legión de señores y señoras que dicen lo mismo, non serviam, ¿no? Claro que non serviam no es el final de la frase. O sea, non serviam, no serviré, quiere decir no te serviré a ti, me serviré a mí. Entonces, al final, lo que tenemos en este non serviam moderno es una disolución de las identidades intermedias. Y sin esas identidades intermedias, nosotros no podemos construir una sociedad vinculada. Una sociedad vinculada. ¿Por qué? Porque cuando yo le doy una primacía extrema al yo, cuando el yo se convierte en algo que está por encima de lo que debería estar, ya no ocupa su lugar, cualquier identidad que está por encima del yo lo veo como una amenaza. ¿Por qué? Porque ejerce sobre mí un poder tiránico. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en la familia, ¿no? Claro, la familia es una identidad de orden superior a la individual. Volvemos al concepto de entrega sacrificial. Lo que un padre o una madre hacen es una entrega sacrificial por sus hijos. Y lo que hacen los hijos en obediencia a sus padres también es una entrega sacrificial, porque muchas veces tienen sus regañinas, tienen sus caprichos, pero ellos obedecen, lo que los padres les dicen es una entrega sacrificial de la identidad del yo puro y duro hacia algo que está por encima del yo, que es el nosotros. Hay un nosotros que está por encima del yo. Igual aquí, por ejemplo, Santo Tomás habla de cómo incluso la comunidad política iría por encima de la familiar, ¿no? Estaría por encima, porque es la que nos puede ayudar más a desviarnos del mal y a orientarnos al bien común, porque es el bien de bienes, ¿no? En fin, cuando yo le doy una primacía extrema al yo, cualquier identidad de orden superior lo voy a ver como algo que me impone una serie de cosas que a mí me fastidian muchísimo. Porque claro, yo quiero esto, pero que ahora de repente tengo que rendirme a lo que está por encima de mí en mi familia, en mi comunidad, en mi vecindario, en mi grupo de amigos, en mi trabajo, en mi nación, como humanidad. Yo tengo que rendirme, el yo tiene de repente que servir a algo que no es el yo, pero yo dije que non serviam. Yo dije que me sirvo a mí mismo. Entonces, todas las identidades intermedias se disuelven. Y eso es lo que estamos viendo actualmente. Es una disolución de las identidades, que es lo que precede el fin de cualquier civilización.
la disolución de las identidades. Entonces, no es de extrañar entonces que veamos que todo aquello que vincula al hombre con algo que está por encima del yo esté bajo ataque. La familia está bajo ataque, la comunidad está bajo ataque, las iglesias estamos bajo ataque. Y entonces lo que surge es un montón de espíritus prometeicos que están en guerras los unos con los otros y que cada vez se van dividiendo en más grupos, porque lo que antes era una comunidad LG, ahora ya se puede empezar a dividir cada vez más y podemos empezar a pelear entre nosotros. Cada vez más división, más división, más división, más división. ¿Por qué? Por la supremacía extrema del yo. La supremacía extrema del yo siempre, 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 siempre va a conducir a la ruptura de los vínculos humanos. Entonces no hay solución política. No hay solución política. Te puede llegar un grupo político que ponga fin a muchas de las barbaridades y aberraciones que tú has podido identificar y contra las que estás, y eso te hará sentir bien. Pero en esta idea moderna de progreso, ¿no? En este progresismo luciferino en el que vivimos, este liberalismo, que es la supremacía del yo, es el liberalismo, ¿no? Yo me libré de las cadenas de la tradición, yo me libré de la voluntad de Dios, yo me libré hasta de mi propia conciencia, yo me liberé de las categorías biológicas y ahora yo soy libre para convertir lo falso en verdadero, lo grotesco en bello y todo lo que a mí me dé la gana, porque eso es el liberalismo, ¿verdad? Entonces, el liberalismo lo que hace es disolver la comunidad humana y cualquier partido político que parta de las premisas liberales, por mucho que venga con pequeños parches y arreglos que nos hacen sentirnos satisfechos momentáneamente, eso será trascendido. Dentro de una generación o dos llegará un nuevo grupo de jóvenes que dirán, no, hombre, pero es que eso era tradición. Es que, claro, antes decían que el aborto solo hasta las 10 semanas. Pero eso ya hay que trascenderlo, ¿no? En nombre de la libertad y del progreso, esos límites siempre hay que llevarlos más para allá, ¿verdad? Y entonces al final, pues esos límites los llevaremos hasta donde queramos, ¿no? Porque siempre llegará gente nueva que con un espíritu liberal querrá trascender todo lo que ayer no se nos permitía ser trascendido, ¿no? Entonces, bueno, en las dinámicas del árbol del jardín del Edén nos cuentan cuáles son los principios espirituales que nos traen hasta aquí. Luego podríamos hacer un análisis de otro tipo, un análisis social, un análisis cultural, un análisis político, pero las premisas de las que partirían todos esos análisis serían siempre, en todo caso, los principios simbólicos espirituales que se reprodujeron en aquel momento de nuestra caída. Porque sí que hay una verdad objetiva, ¿no? Se llama Jesucristo. Claro. Claro, y por qué la gente, o incluso nosotros mismos a veces nos cuesta, estamos constantemente buscando la verdad, una verdad que nos llene, la verdad definitiva, incluso los ateos, todos, o sea, todo el mundo, el denominador común es la búsqueda de la verdad. Y estamos buscando esa verdad. Sin embargo, cuando la encontramos, nos confronta tanto que no la podemos aceptar. Porque es un juez que exige, no es un juez que te viene a decir lo contrario de lo que te dice el liberalismo. El liberalismo te dice, haz lo que te dé la gana, sin límites. A lo mejor hay por ahí algún límite, pero en todo caso será un límite legal. Y bueno, esos límites legales también pueden ser trascendidos, ¿verdad? Podemos montar un movimiento de activismo y justicia social en el que, bueno, pues luchamos por este nuevo derecho, que es la golosina del hombre moderno, los derechos y libertades, y entonces lo que no se nos permitía hacer ayer, pues hoy ya lo podemos hacer, ¿verdad? Entonces ahora ya podemos tener sexo con menores, ¿verdad? Siempre que la ley lo diga, ¿verdad? Pues ese es el único principio de convivencia, ¿no? Lo legislativo y utilitario. La verdad... A la verdad solamente puedes llegar conectándote con la realidad. Que esto es un poco volviendo de lo que hablaba antes del realismo religioso. Nosotros ahora mismo tenemos muchas crisis. Estamos en crisis económicas, estamos en crisis de todo tipo, pero quizás la mayor de todas es la crisis de sentido. La crisis de sentido. Y la crisis de sentido surge por una desconexión con la realidad. Para el hombre antiguo, para el hombre tradicional, que es lo que quizás define más mi pensamiento, lo premoderno, lo tradicional, o barroco, como diría por ahí alguno, el hombre moderno, para él, hablar de sentido de la vida era una cosa que no era necesario hablar de ello porque se daba por hecho que la vida tenía sentido. ¿Por qué? Porque él estaba conectado con la realidad a todos los niveles.
Él estaba conectado con la tierra, con su trabajo, con sus manos, con su familia, con sus comunidades, con lo más inmediato. Había un vínculo completo, ¿verdad? Eso no quiere decir que no hubiera ciertos problemas, ¿verdad? Pero estaba vinculado. Ahora, ¿con qué estaba vinculado sobre todo? Con la fuente última de la realidad. O sea, yo no puedo conectar profundamente con la realidad si estoy desconectado de la fuente última de la realidad. Entonces, ¿qué le pasa al hombre moderno? El hombre moderno lo que pretende es conectar con algo que se llama verdad, pero sin tener que hacer el ejercicio de buscar cuál es la fuente última de la verdad, de la realidad misma. Claro, esto no es posible. Esto no es posible, ¿no? Si el ser de todo lo que es, viene de un origen, que es el que da ser, que es Dios. Dios es el que da ser a las cosas. Insisto, este teléfono no se da ser a sí mismo, este micrófono no se da ser a sí mismo y este rosario no se da ser a sí mismo. Hay una fuente de todo ser. Y la fuente de todo ser es Dios. Entonces, Dios, que es la fuente del ser, es por ende la fuente de la realidad. La verdad debe estar ahí. Si quiero conectar con la realidad, pero no conecto con Dios, pues no conecte con la realidad, conecte con otra cosa. Claro, esto es precisamente citando también un poco a Chesterton y yendo a los temas de los que teníamos pensado hablar de la sociedad actual, que me sorprende muchísimo leyendo Herejes ahora de Chesterton, que es un libro que es completamente contemporáneo para haber sido escrito hace prácticamente 100 años, no sé la fecha exacta, pero que dice, en esta época en la que se puede hablar libremente de todo, se habla de todo menos del todo. O sea, vivimos en una sociedad en la que podemos tener libertad para prácticamente cualquier cosa y eso nos ha hecho ser aún más esclavos de todas las cosas. Sí. O sea, somos una sociedad de perdidos. Son O sea, trucos, vivimos una decía especie él. como de limbo moral. Decía él que nos gusta tanto hablar de progreso, pero todo esto es un truco para no tener que hablar de lo que es bueno. Y nos gusta hablar tanto de libertad, pero eso es otro truco para evitar hablar de lo que es bueno. Y nos gusta mucho también hablar de educación, pero es otro truco para evitar hablar de lo que es bueno, porque educar ¿en qué? ¿Qué sería bueno que sea transmitido a los siguientes? Si no hablamos de bien, ¿cómo podemos hablar de libertad? ¿Libertad para qué? Como decía Castellani, ¿no? ¿Libertad para qué? Si a la libertad no se le añade un para qué, pues es nada más que nihilismo puro y duro, guiado por el apetito de destrucción. ¿Libertad para qué? Para destruirnos todos. La metáfora de la farola, ¿no? Que todos estaban de acuerdo en que había una farola que no querían, que deberían quitarla porque no les gustaba la iluminación que tenía. Una farola creo que dice que es de gas. Entonces, todos deciden quitarla. Y entonces una vez ya a oscuras se dan cuenta de que unos la querían quitar para poner una de luz, otros querían que no hubiese farola, otros querían que fuese una farola eléctrica. Entonces, claro, lo primero que hay que hacer es destruir la idea, el bien, la luz, lo que nos ilumina, y luego debatamos qué es lo que hay que hacer. Eso es lo que nos vende un poco el mundo ahora. Vamos a destruir lo que ya está puesto y luego veremos qué es lo que ponemos. Sí, de hecho, el mundo, decía también Chesterton, que el mundo moderno se caracteriza porque tiene mucha facilidad para apuntar a lo que le parece malo, a lo imperfecto, pero carece de perfección que señalar. Entonces solamente tiene una certeza de lo malo, pero no tiene certeza de lo bueno. Entonces esto volviendo un poco, ¿no?, a todo esto que las ciertas ideologías liberales, sobre todo las progresistas, tienen muy claro el tema de la igualdad, ¿no? Tienen muy claro el tema de la equidad, el tema de la tolerancia. O sea, ellos mismos realmente lo que han hecho es tomar el sermón de la montaña para sí, ¿no?, y resignificarlo para lograr sus conquistas sociales, ¿no? Pero claro, ellos solamente son capaces de señalar allá donde ven desigualdad, allá donde ven intolerancia. ¿Eh? Eso sí lo pueden identificar con mucha facilidad. Pero ellos no pueden identificar de ninguna manera qué es bueno ser tolerado. ¿Tolerar qué? Tolerar el mal, tolerar la mentira, tolerar la degeneración, tolerar las aberraciones. Todo eso también hay que tolerarlo. Entonces, no, yo solamente te apunto a tu intolerancia, que esa está muy fácil de ver, pero no te puedo decir que sería lo perfectamente tolerable porque no tengo ninguna perfección hacia la que señalar. Claro. Claro, y... Perdón, Dani. Dani está aquí muriéndose de ganas por preguntarte, pero por cerrar con este tema. Entonces, Jorge, ¿el mal existe? Por supuesto. Por supuesto. Lo que pasa es que el mal es la ausencia de bien. Entonces aquí es donde mucha gente se confunde y dice, claro,
Este es el típico argumento adolescente, ¿no? Lo habréis escuchado 1000 veces. No puedo creer en Dios porque es que Él permite que haya mal en el mundo. El dilema de Epicuro. A ver, en primer lugar... Es sorprendente porque es verdad que muchos ateos lo ven como el mayor argumento en contra de Dios. Sí, claro, los ateos que no tienen la menor idea que este argumento lleva 2000 años desmontado, pues obviamente se sienten llenos de sí mismos contándote, no, pero es que si Dios existiera, que es el bien y es la perfección y es la bondad suprema, ¿por qué permite que haya mal en el mundo, ¿no? Y levantan su barbilla y se van todos solemnes diciendo, ya te gané, ¿no? Mira, eso es una estupidez que no se sostiene a la luz de la razón. Si Dios nos ama, el amor precisa de elección. Entonces, lo que quiere es que seamos libres. ¿Libres para qué? Libres para amar. Insisto, uno no puede amar si no es con la libertad de poder amar. Entonces no sería amor, sería una programación. Es decir, un robot que es programado para construir en una factoría de construcción de coches, él no ama, él lo que hace es responder a la programación predictiva para la que fue creado, ¿verdad? Si nosotros fuéramos nada más que autómatas, a los que se nos obliga a seguir los mandamientos de Dios, porque sí, no podríamos amar, no tendríamos la capacidad de amar, solo de seguir órdenes. Y Dios no quiere eso para nosotros. Lo que quiere es que podamos elegir, porque solo así podremos amar. Claro, la capacidad de elección exige, por definición, que existan alternativas. Entonces, una alternativa es el amor de Dios, es que la voluntad de Dios se exprese a través de mí y llamar a eso el bien. Pero ¿cuál sería la alternativa? La alternativa es que yo de repente imponga mi voluntad sobre la voluntad de Dios y lo que se exprese a través de mí no sea bueno. Y esa posibilidad necesariamente debe existir para que exista la libertad, esa que tanto nos gusta hoy, ese valor de valores para el hombre moderno. Para que exista la libertad debe existir necesariamente la capacidad de elegir. Entonces, algunos eligen, y elegimos, porque todos somos criaturas caídas, elegimos muchas veces el mal, y hacemos mal, y así es como el mal se reproduce. Pero el mal, como decía Santo Tomás, es ausencia de bien. Es decir, no tiene una categoría, un ser, como tendría el bien, ¿no? Si yo me corto este dedo, ¿verdad? Me hago un corte en el dedo, ¿verdad? Y yo a mi dedo le quito el corte, lo que tengo es un dedo bueno. Pero si yo a ese corte le quito el dedo, no tengo nada. Entonces, el mal solamente existe en la medida en la que es una ausencia de bien. Necesita al bien para existir y es simplemente sacarlo. O el óxido de un coche, ¿no? Un coche que lleva decenas de años, ¿no?, abandonado y se llena de óxido, ¿no? Si yo le quito el óxido a ese coche, lo que obtengo es un coche mejor. Es mejor el coche sin óxido que con óxido. Pero si yo quito el coche, no tengo nada. No tengo nada. Sí, eso es lo que decía Kierkegaard. Él lo decía al revés, pues somos capaces de valorar los momentos buenos puesto que hemos tenido momentos malos. Exacto. Pero sí, es eso, o sea, al final existe el bien tanto en cuanto sabemos que lo que está mal está mal. Entonces, si sabemos que algo está bien, somos capaces de medirlo. Sí, bueno, es que aquí obviamente es un tema complejo, el tema de la moral. Mi último vídeo precisamente es un documental sobre la moral, así que ahí tienen 40 y algo minutos. Sí, es buenísimo, de hecho. Para profundizar un poco más en por qué el relativismo moral, en primer lugar, no se sostiene a la luz de la razón, eso es en primer lugar, y en segundo lugar es una auténtica aberración y una monstruosidad. Y en segundo lugar, por qué el absolutismo moral de Dios, tal y como lo conocemos en el catolicismo, es la única opción moral posible, que incluso los que se definen a sí mismos como relativistas lo defienden sin saberlo, lo defienden. Y cómo funciona exactamente todo eso. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es eso de la inteligencia? ¿Qué es eso de la voluntad? ¿Qué es eso de la voz de la conciencia? ¿Qué es la libertad realmente? Yo creo que ahí se desarrolla, entonces podríamos invitar a quien guste, ¿no?, de verlo con calma, y a lo mejor en el futuro pues nos podemos juntar de nuevo y hablar solamente de eso. Queda para mucho, evidentemente. Ojalá. Seguro. Pues de eso para hablar un rato. Seguro. Yo, mira, por dejar un detalle claro, que hemos ido hablando sobre la libertad, pero es verdad que en la cabeza de la gente libertad tiene sentidos muy diferentes. Es como que la gente no se acaba de poner de acuerdo realmente a qué llamar libertad. Y aquí recalco lo que comentabas, que libertad no es nada si no hay un para qué. Entonces, el mundo de hoy nos propone
libertad por todas partes, está en todas las bocas la palabra libertad. ¿Por qué la libertad que el mundo nos propone no es libertad y la única libertad real es la que se nos cuenta a través de Jesucristo, que es la verdad os hará libres? ¿Cuál es la diferencia entre un concepto de libertad y el otro? Bueno, es que aquello que en el nombre de la libertad conduce a la esclavitud, yo empezaría a sospechar, ¿verdad? Otra cosa es que haya personas que estén inmersas en esas esclavitudes y todavía no se hayan dado cuenta de hasta qué punto les están destruyendo. Pero eso no quita que sigan siendo esclavitudes, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros sabemos que bueno es aquello que sirve al fin para el cual fue creado. Eso sería bueno, ¿verdad? Utilizando una definición más como tomista, ¿no? Aquello para lo que fue creado una cosa, bueno, pues cuando podemos permitir que llegue hasta su fin último, hacia su teleología, está siendo bueno, ¿verdad? Entonces, bueno, tomemos, por ejemplo, el tema de la sexualidad, que es un tema que al hombre moderno no es solo es que le guste, es que le obsesiona. Todo es acerca de la sexualidad, ya sea desde el propio acto sexual hasta lo que llaman las expresiones de las identidades sexuales o de género, como dicen ahora, ¿no? En fin, ¿de qué forma podría esclavizarte la sexualidad? Bueno, poniéndola al servicio de todo aquello para lo que la sexualidad no fue creado. Sabemos para lo que la sexualidad fue creado, lo sabemos. Es evidente cuál es la consecuencia de la sexualidad. Pues aquí ahora tenemos una cosa que es una ley muy, muy moderna, muy progresista, que nos permite deshacernos de la consecuencia del acto sexual, como si eso fuera nada más que un cúmulo de células. Entonces parece que aquí no pasó nada. Pero la sexualidad existe para la procreación, que es lo que Dios quería que hiciéramos en este jardín. Y multiplicados, ¿no? Que nos multipliquemos. Para eso sirve. ¿Quiere eso decir que la única forma de poder ejercer un acto sexual sea siempre para procrear? No necesariamente, pero sí siempre con la persona con la que tú has decidido que quieres compartir un proyecto de vida en común y elegir la santificación junta. Fuera de eso, es un comportamiento desordenado. La propia teleología del comportamiento nos indica dónde está el orden y dónde está el desorden. Ahora bien, lo que hace el hombre moderno es situar en el centro todo aquello que debería quedar en la periferia, que es un tema del que también he hablado en algunos vídeos. Es lo que podemos decir que la gárgola la pusimos en el altar, ¿no? Ahí, por ejemplo, en Europa es muy habitual, y en España se pueden encontrar en muchas catedrales góticas, sobre todo, ¿no? Las gárgolas que están situadas en las esquinas, en la periferia, ¿no? Generalmente en las canaletas, por ahí fuera están las gárgolas, que son figuras monstruosas, son demoníacas, ¿no? Claro, el hombre antiguo sabía que dentro del cosmos, y la catedral como tal es un microcosmos, es una representación de la totalidad, sabía que lo oscuro, lo grotesco, lo serpentoso tenía su lugar en el cosmos y no quería negarle su lugar. El deseo tiene su lugar. Ahora, cuando el deseo se convierte en el centro de mi identidad, lo que acabo de hacer es colocar a la gárgola en el altar. La gárgola no está ahí para ser adorada. La gárgola está ahí para ser mantenida en los márgenes, que es donde le corresponde. De vez en cuando puedo escucharla, si me conviene, pero siempre en relación a algo que está por encima. Siempre tiene que haber una verticalidad en mi relación con Dios. Ahora, cuando yo en todo momento traigo la gárgola, que es mi deseo, por ejemplo, de copular, constantemente la gárgola la pongo en el centro y hago de eso un diosecillo al que yo adoro, evidentemente eso se va a desordenar, porque la gárgola no está ahí para ser adorada, ¿no? Y esto es un poco lo que estamos viendo actualmente en nuestras sociedades, que sigue siendo un problema de identidad, ¿no? Traigo al centro de mi identidad, al centro del yo, todo aquello que yo sé que forma parte de mí, pero que debería quedar al margen. Pero todo lo que se me apetece, como yo sé que se me apetece, pues para adentro, para el centro. Claro, ¿qué pasa si yo voy a una tienda y yo me quiero comprar algo para lo que no tengo dinero, pero yo lo deseo? Ahí está la gárgola, ¿verdad? En la periferia la gárgola me empieza a decir, hombre, pero tú eso lo quieres.
Y yo en ese momento lo que hago es traer la gárgola al centro de mi identidad. ¿Qué identidad acabo de adoptar en ese momento? La de un ladrón. La de un ladrón. ¿Verdad? Ahora, si ese deseo yo no lo niego, porque yo soy consciente de que ese deseo está ahí. Soy consciente de que ese deseo está ahí. Pero lo mantengo en la periferia. Lo primero que va a suceder de entrada es que yo ya no voy a ser un ladrón, que no es poca cosa. Pero quizás eso me lleve por un camino por el cual, mediante un bien común que yo le voy a ofrecer a otras identidades que están por encima del yo, finalmente regresaré algún día a aquella tienda a poder obtener aquello que tanto quería. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si eso va a suceder, verdad? Si procede o no procede. Todo, obviamente, no he bajado a tierra el ejemplo como para decir si procede o no, pero se entiende el principio que hay detrás de esto, ¿verdad? Lo que está pasando actualmente en nuestra sociedad es que la gárgola está en el centro y entonces hay un montón de cosas que ya no sirven al propósito para el que fueron creadas, pero como se sienten bien, como dan gustirrinín, pues adoremos a la gárgola. Esto me ha hecho pensar en uno de los vídeos también de los últimos que tienes, hablando de la autoestima, de la vanidad, ¿no? Y por lo que estabas diciendo justo ahora, que es un poco como que vivimos en una sociedad en la que hemos decidido ponernos a nosotros en el medio, a nuestros placeres, a nuestra forma de vivir, y hemos encontrado la excusa perfecta para parecer que no somos tan malos, que los hemos encontrado en causas sociales, ¿no? Claro. Parece como que ahora yo vivo para mí, todo tiene que ver conmigo, pero claro, cubro una cuota de actos buenos y con eso yo ya voy hecho. Y me parece que es también otra vez otro engaño que nos tiene puesta la sociedad. Cuando hablo de sociedad y de engaños, hablo en verdad de pues, lo que decías tú antes, ¿no? De una sociedad luciferina. Que es literalmente lo que nos encontramos a día de hoy. Es que... Esto es lo que yo he llamado en alguna ocasión el narcisismo compasivo, ¿no? El narcisismo inclusivo también, ¿no? Es que realmente yo parece que me preocupo por ti, pero solamente me estoy preocupando por mí. Entonces, a ti te uso como una moneda de cambio para obtener algo. Entonces, yo digo luchar por tus derechos, pero a mí tus derechos me importan un carajo. A mí lo que me importa es que de todo esto yo sé que obtengo algo. Y ahí, en ese beneficio del yo, es donde yo me muevo con una serpiente por detrás, porque yo nunca revelo mis verdaderas intenciones, sino que yo me adscribo a un gran movimiento social que además me da puntos, ¿no? de virtuosismo moral delante de los demás. Pero todo es narcisismo. Lo que pasa es que es un narcisismo disfrazado de otra cosa, de compasión, de inclusión, de tolerancia, etc. Vale, perdón. Sí, ¿qué pasa? Que creo que nos están echando, entonces voy a... Nos sorprende aquí, Pablo. Es que, claro, nosotros estamos en un estudio que es de aquí de la diócesis. Entonces parece que nos están llamando. A ver si Pablo se aclara. Bueno, pues cierra al menos la puerta, Dani. Que la ha dejado abierta. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos sin Pablo? Seguimos sin Pablo, no pasa nada. Seguimos sin Pablo, danos autoridad. Seguimos sin Pablo un poquito. Vale. Bueno, nada, yo quiero recalcar el tema de que lo estamos mencionando todo el rato, pero al final creo que es importante destacar que esto todo está ya definido en la historia del Jardín del Edén, del pecado original, porque al final, claramente, la sociedad actual vemos que se configura tal y como Satán propone. O sea, literalmente esto es como un aumento del poder de Satán en el mundo y... Sí, nos lo decía en el podcast con el Padre Jesús, hablábamos de la anomía. De la anomía. De la pérdida. Sí, o sea, él, en su libro, no sé si lo has leído, de la llegada del anticristo, analiza un poco el apocalipsis, viendo pues como las razones que dan... Los signos del fin, literalmente. Claro. Y uno de ellos es la anomía, ¿no? Por eso yo en ese podcast le preguntaba si estábamos en el tiempo de descuento. Y tú hablabas también de esa pérdida de la identidad. También es como el final de una sociedad. Ya no sé si estamos hablando de una parusía, de que vaya a venir, pero... Es el final de algo, yo no sabría decir si es el final al que aluden las escrituras, pero definitivamente, a nivel simbólico, es el final de algo. O sea, siempre que hay una pérdida, una disolución de las identidades, nos estamos enfrentando a un momento de disolución también de la sociedad, porque ya no podemos ponernos de acuerdo acerca de las cuestiones más fundamentales. Ya no sabemos ni siquiera qué es un hombre, qué es una mujer. Entonces, ya no podemos ponernos de acuerdo en todo eso, entonces hay una desvinculación. Entonces, algo nuevo va a llegar, pero no sabemos todavía qué es. Totalmente. Se dice, de hecho, que en la caída de todos los imperios hay como último componente una decadencia cultural.
Es literalmente lo que nos encontramos a día de hoy. Es una decadencia cultural en la que la fragmentación cada vez está siendo más grande, que al final esto no va a tener otra opción que romperse, literalmente. De hecho, ahora mismo, por ejemplo, el mecanismo de la víctima, que es el mecanismo que René Girard expone, él era un antropólogo que él expuso pues, este mecanismo de la víctima, ¿no? De la víctima única. Yo tengo un resumen en un vídeo de YouTube de un libro suyo que se llama Veo a Satanás caer como el relámpago. Él habla de cómo Satanás utiliza también el deseo, lo que decíamos antes, la gárgola, ¿no? Él utiliza el deseo del yo, como un mecanismo para generar antagonismos. Genera antagonismos dentro de las sociedades. Entonces, cuando llega un momento en el que la lucha de egos, la lucha de yos, de deseos personales, es insostenible, aparece una víctima que centraliza toda la violencia más extrema y más sádica de toda esa comunidad que había estado acumulando tensiones, y al derramar su sangre, ese chivo expiatorio renueva la convivencia hasta que Satanás vuelve a engañar a la gente con el mismo mecanismo de poner el deseo que debería quedar en las periferias, ¿no? De desordenarlo y de no sujetarlo a nada trascendente y ponerlo en el centro de la identidad para que de nuevo las sociedades vuelvan al mismo punto de origen y derramar la sangre de un chivo expiatorio para calmar tensiones y vuelta a empezar. ¿Qué ha pasado con la era digital? Que obviamente todo esto facilita que esas tensiones se acentúen de forma mucho más acelerada y se reproduzca además dentro de una misma comunidad. Ya no solo hay un chivo expiatorio, porque antes a lo mejor en el pueblo pues, había 300 habitantes y el chivo expiatorio iba a ser uno, pero ahora en el mismo pueblo, que ya no es pueblo porque no hay vínculos, pues aparecen chivos expiatorios por doquier. Entonces yo estoy en casa y yo exijo el derramamiento de la sangre de este, de aquel, de aquella, de la otra, de ese que es feminista, de aquel que es extrema derecha, de ese que es un ateo y no me gusta, de ese que tal. Entonces tenemos ya un montón de chivos expiatorios que podrían ser sacrificados y que queremos ver sacrificados, ¿no? Esto también es un signo, evidentemente, de que los mecanismos más satánicos están en un punto bueno, nunca antes en la historia habían estado en este punto tan álgido, ¿no? Nunca antes. Yo sé que hay mucha gente que dice, no, pero mira atrás en el pasado. Sí, mira la época del nazismo. Las guerras que había ya no las tenemos y el mal que había antes ya no lo tenemos. Y es no. Yo no estoy hablando de los hechos como tales, sino del significado superior, los principios que estamos encarnando como sociedad. Y nunca antes, como sociedad, habíamos estado tan divididos y fragmentados. Bueno, sí tenemos guerras. Nunca. O sea, incluso si te vas a las guerras mundiales, ¿verdad? Y un país devastado, países enteros devastados. Sí, al final es como que a día de hoy la capacidad que tenemos de hacer cualquier cosa, o sea, hemos llegado a un punto en el que tenemos tal libertad que es precisamente en el momento en el que llega toda esta desorden de la libertad con todas las consecuencias que llevamos, todo este rato hablando. Entonces realmente sí estoy de acuerdo sin duda contigo en que es el momento en el que más influencia hay del demonio en la sociedad, sin duda. ¿Qué nos une? Es que esa es la pregunta. A mí una de las preguntas que más me obsesiona es esa, ¿no? Antes, por ejemplo, venía una desgracia, como lo que iba a decir de las guerras mundiales, y el recomienzo se fundamentaba en una serie de principios que nos unían a todos. La gente quería formar familias, mantener a su familia, que sus hijos vivieran mejor que ellos. ¿Qué queremos ahora? O sea, ¿qué nos une? Pareciera que estamos muy, ¿cómo diría? Unidos, aunque la palabra no sería unión, ¿no? Pero que estamos muy cerca, codo con aquello que despreciamos, con aquello que no soportamos, con aquello que odiamos visceralmente. Pero quitado ese odio, ¿qué es lo que realmente nos une, ¿no? ¿Qué es lo que nos une? Entonces, la pregunta para mí sería, ¿qué es lo que puede regenerar una sociedad rota en pedazos? Esa es la pregunta. Porque para mí la pregunta, y no es que sean preguntas idiotas, pero no son las preguntas nucleares, ¿no? De cómo terminamos con tal problema social o cómo acabamos con esta otra cosa. Y cuestiones muy fundamentales e importantes, ¿eh? Que hablamos de pobreza, sí, todo eso es muy, muy importante. Pero cómo volvemos a unirnos todos juntos como humanidad y regenerar esos lazos que se rompieron y que parecen irreparables. Esa es la pregunta, ¿no? Y yo la conclusión a la que he llegado es que si no es en Cristo, no va a haber ninguna ideología
que nos pueda unir. Todas esas ideologías lo que van a hacer es darnos una paz, una calma momentánea, hasta que nuevos chivos expiatorios puedan ser sacrificados y renueven el proceso, el mecanismo de la víctima única del que hablaba Girard una y otra vez. Entonces hoy queremos sacrificar al colectivo LGTB, a las feministas, a los de extrema derecha, a los fascistas, a los nazis, a los antisemitas. Hay mucha gente a la que queremos sacrificar y cuando los sacrifiquemos nuestros problemas ¡pum!, mágicamente van a desaparecer, ¿no? Bueno, momentáneamente vamos a encontrar una especie de mini época de calma impostada, porque tarde o temprano van a volver a aflorar todas esas tensiones. ¿Por qué? Porque las mismas premisas de las que parte el hombre moderno de todos los lados ideológicos son las mismas. Y esta es una de las cosas que, pues, hablábamos fuera de cámara, ¿no?, que más enemistades me ha creado últimamente. No es que me preocupe demasiado, ojo, no me estoy quejando, pero es una realidad, y es que, claro, decirle a un progresista, incluso un progresista extremo como de estos woke, ¿no?, el progresismo woke, y decirle a un conservador, una persona que se define a sí misma de extrema derecha, ¿no?, decirle que vuestros principios son los mismos, que partís de las mismas premisas, hombre, pues eso genera rechazo, ¿verdad? Genera rechazo. Pero claro, es que si no apuntas a lo más alto, lo que estás haciendo es adorar a dioses menores. Y esos dioses quieren ser adorados. Esos exigen obediencia absoluta. Ellos exigen una adoración fanática. La libertad, ¿no?, el placer, la seguridad, ¿no? Eso lo vivimos en la pandemia, ¿no? La seguridad era un dios al que todo el mundo adoraba. Y era un dios que exigía una adoración fanática. Fanática. Claro, todo eso no está ahí para ser adorado, todo eso está ahí para ser entregado sacrificialmente a lo más alto. Hasta que no lleguemos al punto en el que nos unamos en esa entrega sacrificial a lo que está por encima del yo, difícilmente vamos a regenerar los lazos rotos. Sí, es que esto justo lo hablábamos el otro... Bueno, no sé si lo llegamos a hablar, pero vimos los dos uno de los últimos vídeos de Sebastián Girado, en el que hablaba del simbolismo y precisamente hablaba de, y lo digo para que quien lo escuche lo sepa, el cristianismo no es una fe monoteísta. Nosotros no somos monoteístas, no creemos que solamente exista un Dios, nosotros creemos en el Dios de dioses. Pero existen muchos ídolos, existen muchas otras cosas en las que efectivamente creemos. Está el dinero, está el poder, está la gloria, la fama, mil cosas en las que la gente puede tener un ídolo, y pensar que nosotros vivimos en una religión monoteísta en la que solamente hay un Dios y que toda la adoración de nuestra vida va dedicada a Dios, que no adoramos otras cosas porque no hay otras cosas que se puedan adorar, es no haberse enterado de nada. Estamos constantemente... Atención, a nivel simbólico es sinónimo de adoración. Y aquí es donde quizás le puede ayudar más al hombre moderno a darse cuenta de qué está adorando. Es decir, qué es lo que absorbe tu atención. ¿Qué es aquello que te exige una entrega total de atención? O si no total, magistral, ¿no? Es la pornografía, es comer, es... yo qué sé, ¿verdad? Pero todos podemos pensar en algo porque todos lo vivimos. Claro, es que literalmente lo que decían en el vídeo, que porque ahora que me lo has comentado recuerdo, decían que la cultura actual está sumergida en el monoteísmo porque no nos damos cuenta que hay otras cosas que pueden ocupar el lugar de Dios. Entonces, nosotros creemos que solo a Dios le damos categoría de Dios, no creyendo en Dios, obviamente, si hablamos de la cultura actual, pero la realidad es que los cristianos sabemos que hay una infinidad de cosas a las que el ser humano le puede dar categoría de Dios. Entonces, justo en este lugar ocupaba la palabra monoteísmo y bueno, es que esta es la realidad de la charla que llevamos dándole vueltas todo el rato, y es que solo Dios es Dios y no hay otra cosa a la que se le pueda dar categoría de Dios. De hecho, lo que le dicen es, claro, si es rey de reyes, Dios de dioses, hablaban de monarquía y explicaban eso de pues, la etimología de monarquía, de monos uno, arge principio, el único principio. Sí. Mira, esto quizás a la gente que enfoca su vida más desde un punto de vista psicologista, por así decir, ¿no? Más como tipo Carl Jung, ¿no? Que el sentido de la vida es quizás el resultado de un proceso de mejoramiento psicológico y todo eso, ¿no?
decirles que aquello que en tu vida ocupa la posición de mayor valor se convierte en el Dios al que adoras. Punto. Para tu psique, para tu conciencia, es así. No tienes que estar de acuerdo con lo que estoy diciendo. Te estoy diciendo cómo funciona. Aquello que ocupa la posición de mayor valor en tu vida se convierte en el Dios al que adoras. Y todos tenemos algo que ocupa el pináculo de nuestros valores. Lo que sucede es que cuando ese pináculo no es Dios, nuestro Dios, trino y uno a la vez, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, cuando ese no es el Dios al que nosotros adoramos, será otro. Otro. No es como decían los ateos, ¿no? Sabes que nos quitamos a Dios, ¿verdad? Desterramos a Dios, lo matamos, lo echamos fuera, ¿verdad? Y entonces ya no va a haber ningún Dios al que adorar. Y no, hay otros. La pregunta es, ¿cuáles son esos dioses a los que estamos adorando? Pues unos dicen, viva la libertad, carajo, y otros dicen, no, viva el placer, y otro dice, no, pues viva otra cosa, viva el dinero, y otro. Hay algo que está ocupando la posición de mayor valor. Siempre. La frase de a menos Dios, menos hombre, ¿no? O sea, A menos Dios, más hombre. no, O sea, es la frase negativa. menos claro. hombre. Esa es la frase negativa. Menos hombre, menos hombre. O sea, el hombre es menos. Al final, si Claro, tú es una no tienes frase a real. Dios en la vida, claro, el hombre va menguando. O sea, significativamente. Sí, vamos, básicamente aquella frase típica de Nietzsche que todos tenemos en la cabeza de hemos matado a Dios, es completamente mentira, básicamente. O sea, no hemos matado a Dios, lo único que hemos hecho es bajarlo en la jerarquía y poner otras cosas en su lugar. Exactamente. O sea, hemos matado al Dios cristiano que no nos gustaba porque nos obligaba a hacer un montón de cosas que son incómodas, que exigen sacrificios, y hay un montón de cosas buenas que yo quisiera estar haciendo todo el tiempo. Y ese Dios como que no le gustaba que yo las hiciera, entonces vamos a quitarnos de encima a este Dios, ¿verdad? Y vamos a inventarnos una nueva moral. Vamos a inventarnos vamos a convertirnos en superhombres, ¿no? Que pueden crear sus propios valores. Bueno, el experimento no podría haber fracasado de forma más estrepitosa. Y no hay nada más que echar un vistazo a nuestra sociedad. La pregunta ahora es, ¿a dónde tenemos que volver, ¿no? ¿A dónde tenemos que volver? Y solamente podemos ponernos como referencia a lo más alto, porque si no nos ponemos como referencia a lo más alto, no es un camino de regreso a casa, es un camino de regreso a otro diosecillo, a otro ídolo, que va a exigir adoración. Totalmente. Y bueno, básicamente por destacar entonces la clave que sacamos de esta charla es que la verdad más grande que propone el cristianismo es que cada uno tiene que dejar de mirarse a uno mismo y mirar a Dios. O sea, es aquello que decías de la Trinidad, de cada persona debe mirar a lo que está por encima de él y no hacia abajo. Y vivir en comunidad. También lo estaba diciendo Jorge en los últimos vídeos, de esta cualidad de trino de Dios, de ser único y a la vez relacional, está impresa también en nosotros, ¿no? De la propia necesidad del ser humano de ser cristiano, de ser cristiano de la humanidad en cuanto a la relación. Sí. Entonces, pues también un poco aprovechar que ya estamos acercándonos al final del podcast para dejar claro ya no solo el rechazo a este mundo destruido, sino al propio cristiano tibio e individualista, ¿no? Como vivimos desde los 90 un poco así individualmente fuera de la iglesia, ¿no? Que hay muchos cristianos que solo va el domingo a misa y ya, incluso a veces ni eso, y como lo que estamos llamados es a vivir en comunidad, el compartir la fe y encontrar en el otro a Dios. Si vives la fe tú solo, estás otra vez en pues una de las grandes victorias del demonio, es ese individualismo, ¿no? El vivir la fe tú solo. Totalmente. Sí, exactamente. De hecho, en esta cultura de la autoayuda también se enfoca mucho, ¿no? En ese individualismo, y los mantras que repiten suele ser, ¿no? Si allá donde no te sirva, ¿no? Donde no te sirva, y luego le añaden eufemismos, ¿no? Sirva a tu yo superior, allá no es, ¿no? Retírate. Siempre hay este componente, ¿no? De aquello que te sirve a ti. Nunca está la pregunta de, oye, quizás aquí donde estoy ahora, quizás es cierto que hay una parte de mí que le incomoda, hay una parte de mí que quisiera salir corriendo, hay una parte de mí que dice, no, mira, es que esto disminuye la ingesta de placeres que yo podría tener, el estar aquí, pero, espérate. ¿Y no será que a lo mejor esta entrega que yo hago por los demás es significativa?
el mundo de la cultura de la autoayuda en general, suele obviar esta parte y centrarse solamente en aquello que te sirve a ti, ¿no? Que volvemos un poco al término aquel del non serviam, ¿no? Non serviam, no te serviré a ti, quiere decir, no es que no sirva a nadie, claro que me sirvo a mí. Entonces hay un serviam, pero no es a ti, amigo. Entonces existimos en distinción y existimos en relación. Como el padre se entrega por completo al hijo, se vacía por completo y engendra al hijo, y el hijo se vacía por completo en amor de vuelta al padre, ¿no? Y se entrega por completo. Y en ese mismo espíritu de amor es donde surge el Espíritu Santo, ¿no? Que es una entrega también total al Padre y al Hijo y a esa dinámica amorosa. Entonces, el Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo, el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Son tres personas diferentes en un solo Dios que existen en distinción, pero sobre todo en relación. Entonces, comunidad, familia, iglesia, todo eso que hoy el mundo moderno desprecia y aborrece, eso es lo que tenemos que volver a reconstruir. Son esas identidades intermedias que nos van a ayudar poco a poco a despojarnos un poquito de esos caprichos del yo. Aunque no sea totalmente, pero poco a poco me voy a dar cuenta de que hay algo por encima de mí que importa y que realmente importa más. Paradójico, obviamente, para el liberalismo moderno lo que estoy diciendo, cómo va a haber algo que importe más que yo, cómo va a haber algo que importe más que mi placer, que mi voluntad, ¿no? La voluntad es algo que yo impongo sobre los demás. Claro, al final este choque de voluntades nietzscheano es lo que tenemos hoy, ¿no? Porque si no hay vínculos, si no hay trascendencia, ¿qué es lo único que hay? Bueno, lo que hay es voluntades. Es mi voluntad, es tu voluntad, completamente desconectadas la una de la otra. Entonces, ¿cuál se impone? Bueno, la que tenga más poder, ¿no? La voluntad de poder, decía él. Y eso es lo que tenemos hoy, ¿no? Lo que tenemos hoy es que a todos los niveles se está reproduciendo el mismo patrón luciferino. El mismo espíritu que impide que se formen nuevas familias es el espíritu que en el gobierno impulsa el mal. Esto ya, ¿no? Cuando hablaba San Agustín, no, perdón, Santo Tomás, que hablaba cuando hablaba de política, ¿no? Y decía, no, es que mira, el primer precepto de una comunidad política es que, claro que tiene que dar más protección, claro que tiene que dar más beneficios económicos, pero tiene que mejorar la vida moral e intelectual de los seres humanos, ¿no? Entonces, cuando yo me identifico con una comunidad política, con una identidad superior al yo en la que yo me adscribo, yo tengo que empezar a ver el mundo en términos más amplios que la mera satisfacción de mis deseos y necesidades corporales. Si eso no está sucediendo en mi comunidad política, eso es una comunidad política que sirve al mal. Bueno, esto yo que acabo de definir, ¿me pueden decir una sola comunidad política que haga esto? Totalmente. Ni una. Ni una. Ninguna. Literalmente. Y justo frente a esto, me sale una pregunta también hablando de la autoayuda y estas cosas. Como respuesta a esta sociedad que estamos de acuerdo que nos lleva hacia el mal, salen un montón de corrientes, que si la autoayuda, que si el desarrollo personal, todas estas filosofías New Age, que buscan como colocar la verdad correcta. ¿Qué opinión tienes frente a esto? ¿Por qué, pese a que tengan muchos buenos valores, se equivocan y realmente lo único que nos trae la verdad es el cristianismo? Yo creo que de lo que hemos hablado anteriormente, de la historia de la encarnación de Cristo, ¿no? La historia de la que él habla, ¿no? Es que yo bajo hasta el nivel más bajo de la creación para levantar todo lo que está por ahí, todo lo que yo amo, ¿no? Porque todo lo creado es un acto de amor, ¿no? Entonces todo lo que yo amo yo lo quiero levantar conmigo, porque yo podría estar aquí arriba. O sea, ¿qué necesidad tengo yo? Pues borrón y cuenta nueva, ¿no? Me cargo todo, creo una nueva creación, ¿verdad? Y creo el ser humano de otra manera, impongo ciertas voluntades y todo arreglado. Y él dice, no, yo bajo hasta el nivel más bajo, me sacrifico, hay una entrega sacrificial, me entrego para levantar a todo el mundo conmigo, ¿verdad? Para que todos puedan participar en esto que yo soy, que es perfección absoluta. Quiero que todos vivan el amor que yo soy. Bueno, solo con esto que acabo de escribir choca frontalmente con la mayoría de los mensajes de la autoayuda, incluso ya no solo de la autoayuda,
incluso del estoicismo que tan popular se ha vuelto, ¿no? Incluso del estoicismo, porque decía Chesterton que el más intolerable de los tipos humanos es Marco Aurelio, ¿no? Nuestro adorado Marco Aurelio para tantos. Él decía que la peor religión de todas es la que adora al Dios interno. Esa es la peor de todas. Decía que ya perdió la esperanza en encontrar virtud fuera de uno mismo, fuera, en el mundo, en la comunidad, en los vínculos. Esto lo habla también Javier Luzón con las filosofías orientales. Sí, entonces me voy para adentro. Me voy para adentro y aquí hay una especie de ciudadela interior, una fortificación, ¿no? que me puede como convertir en una especie como de superhombre, ¿verdad? Pero eso me desconecta de la realidad y me desconecta de la propia humanidad porque hablábamos de una dinámica en distinción y en relación. Entonces, ¿de qué me sirve retirarme a mi fortaleza interior para quedarme ahí, ¿qué? Fortificado para siempre, ¿no? Pero al final, realmente lo que está sucediendo aquí es que no será que como me duele tanto pensar que voy a ser dañado y herido por el mundo, ¿no? Estoy aterrorizado de una vida que duele. Entonces me voy a volver un mequetrefe, ¿no? Y le voy a contar a todo el mundo que yo es que soy un ser de voluntad y fortaleza férreas, pero es una rectitud impostada. Porque yo lo que quiero es que nadie me haga daño. ¿Por qué? Porque no lo soporto. Porque no soporto que me hagan daño. Entonces no soy tan estoico como parece, ¿verdad? Bueno, nuestro Señor no tiene ningún miedo de bajar y pasar por el Calvario, ¿no? No tiene ningún miedo de entregarlo todo hasta la última gota de sangre. Claro, quiere el mundo de la autoayuda, quiere el mundo del crecimiento personal, quiere el estoicismo, entregar hasta la última gota de sangre por el otro. A mí me da la sensación que no. No. Esa es la gran cuestión y aquello que puede ser tan contraintuitivo, porque a simple vista tú escuchas los valores del estoicismo y dices, ostras, claro que sí. Escuchas, es verdad que dentro de la autoayuda hay autores y autores, pero escuchas cosas y dices, claro que sí. Pero es verdad que justo ese es el punto que cambia todo y que tanto cuesta ver, que es el sufrimiento, el realmente quiero lo mejor para todos y no para mí. Literalmente, ese es justo el punto. Y es que decían también en el vídeo que comentábamos de Sebastián Girado que decían, solo en Cristo hallaremos la vida porque todos los demás patrones llevan a uno mismo. Literalmente. Claro, es el origen, él es el patrón de patrones, decimos en simbolismo, ¿verdad? Que por cierto, a ver si os traéis a Sebastián, si queréis luego os paso el contacto. Sí, sin duda, sin duda. Sí, la verdad. Dios es el patrón de patrones. O sea, de ahí surgen todos los demás patrones de la realidad, que de hecho la creación desde el Génesis es un despliegue de esos patrones. Hay un vídeo en el que hablo también de esto, ¿no? El simbolismo cósmico del Génesis. Imagínate que Cristo fuera un estoico. Estábamos jodidos, con perdón, ¿eh? Porque hubiera dicho, no, ¿sabes qué? Bastante. Yo tengo mi dinámica interna, tengo mi Santísima Trinidad, aquí estamos perfectamente por toda la eternidad. Ahí que os den a todos, amigos. Menos mal que Cristo no era un estoico, menos mal que no nos salió un Marco Aurelio. Pero claro, esto que digo a la gente que está fascinada de luna de miel con el estoicismo, porque la gente estoica hoy en día está de luna de miel, y lo entiendo, porque lo que vemos es que es una sociedad que ha sido herida de múltiples formas, ¿verdad? Y el vicio se ha convertido en el centro de las vidas de muchos, ¿no? La gárgola se ha venido al centro y las virtudes han quedado por ahí desperdigadas, ¿no? Chesterton también hablaba de esto, ¿no? Virtudes que están por ahí como desterradas, desconectadas unas de otras y no sabemos qué es lo que lo une a todo eso y nos falta una historia unificadora. Entonces hay un intento de recuperación de todo eso, ¿verdad? Pero es un intento incompleto. Entonces quedarte ahí es el peligro. Ahora, utilizar eso como trampolín para algo más, pues yo mismo lo viví así también, ¿verdad? Yo encontré templanza, justicia, moderación, bueno, qué bonito todo eso, ¿no? Pero al final acabé dándome cuenta, también por la gracia de Dios, de que si todo eso no se ofrece a algo superior, entonces es como al final es yo que justo soy, yo que templado soy, yo que fuerte soy, ¿no? Y eso no es lo que... Es imposible que no acabe en soberbia. Sí, bueno, Chesterton dice que las virtudes del estoicismo están bien. El problema están bien, claro, pero es verdad que
como dice Jorge, que es un trampolín hacia algo superior, literalmente. Si no se entregan esas virtudes a algo que esté por encima de ellas mismas, pasa con lo que hablábamos con la libertad. Es decir, la libertad es buena. Bueno, es buena si hay una libertad para qué. Hay un para qué en esa libertad, ¿verdad? Una libertad para qué. Para ser lo que Dios quiso que yo fuera. Ahora, si esa libertad es para que yo haga todo lo contrario a lo que Dios quiere de mí y yo me alinee con el enemigo, pues a lo mejor esa libertad ya no es tan buena, ¿verdad? Entonces, el tema de las virtudes puede venir a aparecer, o incluso no de las virtudes estoicas, sino también del tema del desarrollo personal. Bueno, ¿de qué me sirve a mí sentir que tengo más conocimientos que el resto si al final eso lo único que hace es engrandecer el yo y no lo pongo a disposición del otro, ¿verdad? No servirá de tanto. Al final lo que estamos haciendo es poner los mismos principios, las mismas premisas en juego, lo que es el servicio al yo. O sea, el servicio del enemigo es el servicio al yo, ¿no? Bueno, puedo utilizar el estoicismo para el servicio al yo y el enemigo es muy bueno en eso. El enemigo es muy bueno en servirse de todo lo que está en el mundo, de todo lo que está en este reino, de todo ponerlo a su servicio. Todo. Hasta las causas más nobles, todo, ¿verdad? Y eso lo vemos también políticamente, es muy fácil de verlo, ¿verdad? Muy fácil. O sea, los debates estos, ¿no? Nosotros somos pro vida, ¿no? Nosotros somos pro vida, lo comentábamos fuera de cámara, ¿no? Somos pro vida y como somos pro vida, nosotros pedimos que la mujer antes de abortar que pueda escuchar el ultrasonido, ¿no? Y el latido del corazón de su bebé y luego ya tome la decisión, ¿no? Y bueno, si tú fueras pro vida, lo primero que dirías es que es una aberración siquiera que exista la posibilidad de que una mujer mate a su hijo, si fueras pro vida. Entonces, te das cuenta cómo el enemigo, sin darte cuenta, te ha ido moviendo y tú te crees un defensor de la causa de la vida, pero tú lo que estás haciendo es defender que la gente tenga los derechos y las libertades para matar a su hijo intactos. Con lo cual, ¿a quién estás sirviendo entonces? Eso, vamos, aquí en España es que se ve, Sí, pero a la legua. O sea, el discurso político en España desde el punto de vista cristiano solo se basa en quién tiene menos restricciones para el aborto. Sí. O sea, la gente claro. justifica su voto así. El otro día hemos visto otra parecida, creo que ha sido en la Comunidad de Madrid, si no me equivoco, que estaban pidiendo que todos los menores que quieran hacer una transición de género, ¿no? Con hormonación y con mutilación y con todas las barbaridades que se hacen, que antes de pasar por ese proceso, que hiciera una consulta psicológica y psiquiátrica con un profesional, ¿no? Entonces, claro, yo veo dos bandos, ¿no? Y está el bando progresista extremo, que es, no, pero ¿cómo vas a coaccionar la libertad de esa persona si él siente que es un hombre atrapado en un cuerpo de mujer o viceversa? Pues así es, hay que respetar su soberanía individual y bla, 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 ¿verdad? Y luego está el otro bando que dice, muy bien, porque claro, antes de hacer una transición es muy importante que esa persona pueda tomar una decisión meditada, escuchar consejo profesional. Y entonces esa es la lucha, esa es la pugna estéril. Estéril. Es una aberración. Sí, que no hay nadie realmente que diga, aberración. eso está mal y está mal. A mí me da igual si tú vas a pedirle consejo a un psicólogo, a un psiquiatra, a un economista o a quien sea. A mí qué más me da qué consejo tenga el que darme si las aberraciones seguirán siendo aberraciones. ¿O qué pasa? Que si el Señor me da un buen consejo, que a mí me parece razonable porque va alineado con esas premisas de las que yo ya partía, de repente se ha convertido lo malo en bueno. ¿O es que tenemos ahora el poder de convertir lo malo en bueno? Entonces, yo veo estas pugnas, como digo, estériles en España y me duele. Me duele. O sea, como que todos defienden lo mismo. Al final, los de un lado y los de otro defienden que sí que debe existir la posibilidad de que te mutilen de esa manera. Esa posibilidad debe existir. Las únicas diferencias están en cómo vamos a ejecutar esa barbaridad. La ejecución de la barbaridad, ahí diferimos. Pero oye, la barbaridad que se puede ejecutar, por favor. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Pero de qué estamos hablando? Es que está al nivel de locura. O sea, Sí, el mayor problema es ese, cuando acabas... Son todos lo mismo. Son todos grupúsculos poseídos por el espíritu del liberalismo, que es el espíritu luciferino. Todos. Y esto a veces nos cuesta verlo también a los cristianos. Aquí en España se ve mucho que a la hora de elegir bando político es como que vemos
tan fuertemente el ataque del enemigo que al final acabamos considerando como la opción correcta simplemente evitarlo y no acercarnos al bien. Sí, Y sí. es algo muy peligroso también. Yo lo tengo clarísimo. Si hay algo con lo que va a atacar el demonio a España, es con la política, pero vamos. Bueno, es el principal pero claro, Jorge, ante todo esto, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es desintoxicarnos del liberalismo con la ayuda de Dios, porque solamente con Dios vamos a poder desintoxicarnos del liberalismo. Porque si realmente yo no tengo la ayuda de Dios, yo no tengo la referencia de lo más alto, del valor más alto, ¿qué incentivos o alicientes tengo yo para negar el liberalismo? O sea, al final, bueno, yo, mis caprichos, mis gustos, mis placeres, ¿verdad? Entonces, tenemos que desintoxicarnos del liberalismo con la ayuda de Dios. Entonces, tenemos que volver a fijarnos en cuál es la dinámica correcta, el patrón de la realidad que se despliega desde la misma distinción y relación que representa en la Santísima Trinidad. Y para mí, muy importante, además estoy en proceso de consagración a nuestra Santísima Madre, la humildad, de la que también he hablado recurrentemente en los últimos vídeos, ¿verdad? La humildad, que en su raíz etimológica viene de humus, ¿no? De tierra, ser fértil, tierra fértil, para que la voluntad de Dios se haga, ¿no? He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, decía nuestra madre, ¿no? Claro, ella lo que hace es alinearse por completo con la voluntad de Dios, por completo. Entonces, hay una voz ahí dentro, que no es la voz del mundo, que en todo momento nos habla. Lo que pasa es que puede ser que esté silenciada. A mí me pasó, claro, tantos años viviendo de mi manera que yo esa voz, uno comete pecados y no tiene ningún tipo de conciencia del pecado, porque la voz ya no la escuchas. Te has entrenado a ti mismo para que esa voz ya no te hable, ¿no? Yo sí que animo a un estudio riguroso para que la parte de las razones, como dice el nombre del podcast, esté ahí. Estudio riguroso. Entonces, el estudio riguroso muchas veces no tiene que ser encerrarme en una atalaya a leer libros, ¿no? Como Gandalf, cuando vaya a la biblioteca de Minas Tirith a descubrir si ese era el anillo único o no, ¿verdad? Un esfuerzo titánico. Simplemente consumir contenidos como este, como el trabajo que vosotros estáis haciendo. En España últimamente están surgiendo un montón de padres que son unos auténticos titanes, ¿no? Ustedes ya tuvieron al padre Silva, pero hay muchos otros de su círculo cercano, ¿verdad?, que están haciendo un trabajo inmenso. Entonces, eso forma parte ya de nuestras catequesis, de nuestra formación. Y también, para mí, muy importante sería, sí o sí, participar en los sacramentos. Porque esa es la ayuda sobrenatural, que no se ve, pero que el Espíritu se está bañando de la luz primigenia. Y a partir de ahí todo se va aclarando. Lo que antes ya no veíamos claro, de repente se va despejando. Entonces, la participación en los sacramentos es muy importante. Y finalmente, por supuesto, vincularte con otros seres humanos. Entonces, desde tu propia familia, grupo de amigos, pequeñas comunidades, eso es lo más importante. Entonces, yo creo que estas tres cosas, el estudio, la participación en los sacramentos y la creación, la construcción de vínculos, yo creo que por ahí es un buen comienzo. Es un buen comienzo. Lo que pasa es que obviamente aquí no hay una hoja de ruta. Y a mí muchas veces cuando voy a dar alguna charla por ahí, hay gente que, claro, que lo está pasando mal, sobre todo padres de familia, que están pasando mal cuando ven a sus hijos en determinadas dinámicas y lo que quisieran escuchar es una especie de hoja de ruta, ¿no? Pues mira, el paso 1 es este, después el paso 2 y el paso 3 sería aquel otro, paso 4 aquel y ya está. Mágicamente todos tus problemas se solucionaron, ¿verdad? No es tan así. Pero yo creo que haciendo esto que estamos describiendo ahora, yo confío en que es un buen comienzo. Bueno, y luego no nos podemos olvidar, por supuesto, quizás porque lo estaba metiendo dentro de los sacramentos, pero oración. No podemos subestimar nunca el poder de la oración. Sí, estaba pensando justo en eso. Sí, o sea, oración, si no sabes rezar, el catecismo de la Iglesia Católica ya te da pautas, en internet tienes multitud de información, padres que están haciendo un trabajo enorme, ayudando a otras personas. O sea, si la búsqueda la bajas a tierra y encarnas, porque al final lo que yo he visto es que en todo momento
el Señor nos llama también a encarnar algo, igual que Él encarnó. Hay que encarnar algo, ¿verdad? Entonces hay que encarnar el padre amoroso, hay que encarnar el buen amigo y confidente, hay que encarnar el buen hijo, hay que encarnar el buen trabajador, ¿verdad? San José María Escrivá, que es muy cercano a mí, él hablaba siempre de la santificación, ¿verdad? En el trabajo diario. Te tocó ser barrendero, sé el mejor barrendero. Barre como los ángeles, ¿no? Y encuentra tu santificación ahí. Encarnar. El encarnar los patrones de la realidad, porque la paternidad es un patrón de la realidad, el empleo, el ser un buen trabajador es un patrón de la realidad que nos viene de lo más alto y nosotros podemos encarnarlo, ¿no? Entonces, vivir todo eso. Claro, tener el conocimiento, vivir frecuentando los sacramentos, con una comunidad que te apoya y además orar todos los días, facilita muchísimo que podamos encarnar todo eso que queremos llegar a ser, ¿no? Totalmente. Y por último, para todas aquellas personas que han tenido una conversión reciente o que están en ese proceso, ¿qué les recomiendas? Yo sí creo que lo que acabo de decir antes aplica también a esto. Pero sí que haría especial hincapié en tener mucho cuidado con las fuentes que consumes. Mucho cuidado. Porque el padre Gabriel Calvo Zarraute, que ustedes conocerán y espero que lo puedan tener pronto en el podcast, él participa muy activamente en la sacristía de la Vendée, ¿verdad? Él tiene un libro en el que él desarrolla esta idea de la protestantización de la Iglesia Católica, ¿verdad? Protestantización de la Iglesia Católica. Y eso lamentablemente lo vemos por doquier. Esto pues tiene una serie de causas que él expone magistralmente en su libro, pero hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Entonces, a lo mejor leer ese libro puede ayudarnos muy bien también a ayudarnos a comprender, ¿verdad?, cómo hay, dentro de la Iglesia Católica, hay pues ciertas desviaciones que han sucedido, que luego podremos también juzgar como amorosamente, ¿verdad?, porque también todo responde a ciertas realidades históricas y pues no hay que ser tan ligero a la hora de juzgar al otro de por qué se hizo o no se hizo tal cosa, pero por lo menos comprender esas dinámicas que se dan y tratar de ver de qué forma esas dinámicas se están desviando de la Iglesia que fundó Jesucristo. Eso es importante. El tema, por ejemplo, a mí las conversaciones con gente ortodoxa, como Sebastián Girado, por ejemplo, él es ortodoxo. Aquí bien cerquita tengo a mi amigo el obispo Máximos de Pelagonia, que es obispo de la Iglesia Ortodoxa del Este, ¿no? Conversaciones con ellos me han ayudado mucho también a poner en comparación esa protestantización de la Iglesia Católica, porque aquí en Latinoamérica sí tenemos ese problema. O sea, aquí el cristianismo está dividido 50% uno, 50% otro, ¿no? El evangelismo, catolicismo, pero ya dentro del catolicismo de hecho, no sabía te das cuenta que hay muchas iglesias que van cambiando ciertas cosas porque se dieron cuenta que, claro, que se vaciaban sus iglesias porque allí era más divertido, ¿verdad? Como si uno fuera a la iglesia a divertirse. Y entonces, de repente, bueno, pues esta pequeña desviación, porque al final lo que hace el enemigo, pensemos que el enemigo no necesita cambiar radicalmente las doctrinas. El enemigo lo que necesita es darte un 99,9% de verdad y un 0,1% de mentira. Porque esa desviación, ¿no? Eso es como cuando construyes cuando haces un plano de un edificio, ¿no? Los ingenieros o los arquitectos hacen un plano de una construcción y ahí en el plano hay una desviación de 0,1 milímetro. Y bueno, eso no es nada, ya, pero es que en un edificio de las dimensiones que va a tener finalmente, una desviación de 10 centímetros se viene para abajo todo, ¿verdad? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado y saber cachar, como decimos aquí, saber cachar todo eso es muy sutil y precisa de la guía de gigantes intelectuales como el padre Zarraute que nos puedan orientar ahí, ¿verdad? Pues justo, Jorge, hablando de esto, ya para terminar, hay una pregunta que hacemos a todos nuestros invitados y qué guay, la santa sección. Y abrimos santa sección. Esto seguramente Jorge no se lo espera. Exacto, no te hemos comentado nada. Pues que justo esto que decías y lo que hablamos de consejos para poder crecer en la fe, nosotros, por ejemplo, hemos tenido unos referentes a los que seguir, un poco, ¿no? Entonces, era preguntamos a todos los invitados qué top 3 de referentes, especialmente santos,
has tenido en tu vida para ahora poder dar esta experiencia de fe que nos has comentado. Pablo da muchas vueltas, es un top 3 santos. Exacto. Ahora, por explicárselo Permíteme bien, que te dé un top explicárselo 3 bien. santos y un top 3 no santos, pero que a lo mejor algún día lo son. Vale. Genial, estupendo. Top 3 Me parece santos. Top 3 que quieren ser santos, si quieres. Top 3 santos yo me quedaría con San José María Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei. Me quedaría con el San Padre Pío de Pietrelcina. El Padre Pío es también como muy especial. No nos lo han dicho aún. No lo habían dicho nadie todavía. Ujú, el Santo Padre Pío. Y bueno, ahí dudaría entre San Agustín y Santo Tomás por el tema ya más intelectual y todo eso, ¿verdad? Entonces, para no descartar a uno en virtud del otro, permitidme que sea un top 4. Vale, te dejamos 4, te dejamos 4. Y luego lo que serían autores que nos puedan orientar en estos tiempos de nihilismo, de incertidumbre, de disolución de las identidades. Yo sin duda diría Chesterton, por supuesto. Chesterton. O sea, si te lees de Chesterton Herejes, que es el que te estás leyendo tú, te lees Ortodoxia y te lees El Hombre Eterno y madre mía. Con eso te cambia la vida. Te cambia la vida. Recomendación rápida para el que le dé pereza. El fuego de la verdad de Munilla, que recoge varias citas de Chesterton y las comenta. Para el que le dé más pereza leer las obras completas, pues ahí hay unas cuantas. Un crack, el obispo Munilla. Además de Munilla nos fiamos y intentamos que también esté. Por supuesto, Juan Manuel de Prada. Juan Manuel de Prada tenemos la gran suerte de que es un contemporáneo nuestro y pues lo recomendaría también ahora mismo. Obviamente la lista es muy amplia, entonces estoy tratando de seleccionar ahora mismo, pero mira, ahora mismo, por ejemplo, estoy leyendo un libro que me está pareciendo que sí que podría ser un antídoto a todo lo que estamos viviendo, que es Defensa de la Hispanidad de Ramiro de Maeztu, que es un libro que descubrí precisamente gracias al padre Gabriel Calvo Sarraute. Entonces, al padre ya lo hemos mencionado, ya le hemos hecho promoción de su libro, ¿verdad? Entonces, bueno, pues gracias a él en un podcast le escuché acerca de Ramiro de Maeztu. Me hallo inmerso ahora mismo en la lectura, pero es una delicia, ¿verdad? Y bueno, la lista sería muy amplia. Yo cada año pues leo entre 50 y 100 libros, entonces sí que tengo bastantes recomendaciones, pero o sea, no es nada sorprendente teniendo en cuenta que me dedico a eso. O sea, quiero decir, para un padre de familia que tenga que estar 12 horas fuera de casa y la familia y los hijos y la mujer y no sé qué y las obligaciones y tal, que además tenga que leerse 50 libros al año, pues es una gran proeza. En mi caso no lo es porque me dedico a eso. Pero bueno, eso me ha dado pie a conocer a muchos autores, entonces a lo mejor un día pues me pongo a elaborar una buena lista y quizás, quién sabe si algún día pues escribo mi propio libro recopilando todos estos gigantes. Hombre, esperamos que sí. Totalmente. Y lo que pasa es que hoy en día escribir libros es ese libro una pérdida de tiempo, es una estupidez. O sea, ¿para qué? Para que no lo lean. Claro. Bueno. O sea, ahora mismo sacas un vídeo en YouTube y te lo ve, pues con un canal con el tamaño del mío ya te lo ven por lo menos 10, 20.000 personas, ¿verdad? O sea, olvídate de vender 10.000 libros, olvídate. De hecho, eso, yo también he publicado un par de libros y obviamente me da incluso rabia, ¿no? Porque es verdad que en el libro descubres muchísima más riqueza que en los vídeos. Sí. Pero sí. Claro, hay que animar a la gente a la lectura. Es lo único que queda en esta sociedad que va tan rápido, Exacto. Que no quiere sumergirse en nada. Sí, pero bueno, también gracias al formato vídeo, muchos de los autores que hoy para mí son referentes, yo los quiero así, pues viendo un podcast, seguramente a lo mejor haya gente hoy que algunas de las recomendaciones que hemos ido haciendo no las conocía y eso les da pie a leerlos. O sea que Dios se sirve de todo. Tiene su parte buena. No, sin duda, yo estoy encantado con los vídeos y de hecho... O sea, lo que yo he aprendido en vídeo, yo soy TDA, a mí leer me cuesta, me gusta muchísimo, pero me cuesta mantenerme organizado, constante. Y a mí los vídeos de canales como el tuyo me han hecho aprender una barbaridad. O sea que... Sí, eso también es verdad. En su lugar tienen que estar, pero desde luego que para mí tienen un valor espectacular. Por eso yo muchas veces digo a quien me pregunta que
que bueno, como no soy nadie tampoco me pregunta mucha gente, que al final a qué dediques tu entretenimiento es algo que va a marcar mucho la diferencia. Entonces, Sí. poder entretenerte de vídeo basado en canales como el tuyo cambia por completo la persona que seas, por completo. Sí, pero ahora que hemos hablado de libros, tú, Jorge, tienes un libro. Si quieres hacer promoción... No voy a hacer promoción para nada, porque No, la editorial... A nosotros no nos importa. Bueno, en primer lugar es un libro en el que yo lo que hago es como recopilar, ¿no? Estandarizar de alguna manera todo el trabajo que yo hice previo a mi conversión. Entonces no tiene absolutamente nada que ver con el tema que yo estoy tratando ahora. Eso por un lado. Y por otro lado, la editorial no cumplió con sus compromisos. Entonces yo he decidido que lo último que voy a hacer es promocionar un libro que les enriquece a ellos. O sea, olvídense. Pues la has liado. Pues contrapromoción, ¿no? Me parece Contrapromoción, estupendo. exacto. Pues contrapromoción. Ya cuando Si alguien tiene curiosidad, que lo descargue pirata. No, que lo descarguen pirata si lo encuentran. Yo obviamente no sé si existe tal cosa, no tengo la menor idea. También, aunque existiera la posibilidad de la piratería, no lo diría abiertamente porque eso ya me parecería como pues una deshonra demasiado fea hacia la editorial, que una cosa es que no quiera promocionar mi libro y otra cosa es que quiera activamente hacerles perder dinero. Eso sería muy feo. Pero bueno, pues quien quiera conocer más acerca de mi trabajo, yo creo que los últimos vídeos que he estado subiendo están más en línea pues por donde voy yo y por la conversación que hemos tenido hoy, pues por ahí va todo, ¿no? Del último año para acá, diría yo. Yo creo que más o menos todo empezó cuando hice aquel documental de Hemos enterrado a Dios, ¿no? Aquel documental, digamos, que dio para mí... Y allí todavía no me había convertido, o sea, yo allí estaba ya en el tema de la razón. Yo entendía que Dios existe, pero claro, eso es una cosa y otra cosa es regresar a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero ya en aquel momento ya todo el contenido del canal cambia. Ya se ve un cambio drástico, ¿verdad? Hay filosofía, hay teología, hay simbolismo, hay crítica cultural, hay podcast. También empecé a hacer algunos podcasts. Lo que pasa es que eso ahora me da un poco más de pereza porque pues exige también un tipo de preparación que es muy diferente a las dinámicas que yo tengo cuando creo un vídeo por mi cuenta, hacer un guión, tal, ¿verdad? Es exponerme, que es una de las cosas que a mí me cuestan mucho. O sea, el ponerme delante de una cámara y que la gente me vea, pues no me hace sentir demasiado cómodo, pero por vosotros, chicos, lo que haga falta para apoyar vuestro proyecto, Bueno, pues, por supuesto. Jorge, muchísimas... Mi esposa estaba extrañada, pero ¿cómo? Sí, muchísimas gracias. Hacer eso? Ya es que son jóvenes, hay que apoyarlos y tienen un proyecto que tiene la gracia de Dios, entonces yo tengo que obedecer, así que aquí estoy obedeciendo. La verdad que, bueno, lo he dicho, nosotros no nos lo esperábamos para nada, o sea, te has abierto de una manera que no esperábamos para nada, nos ha sorprendido una locura el momento del principio con el testimonio. Estábamos todos con una cara de tontos, va a ser flipante vernos a nosotros mismos luego. Y, oye, muchísimas gracias, la verdad, o sea, desde luego que eso es lo único que podemos decir, muchísimas gracias. Y se han quedado un montón de preguntas, o sea, llevamos 1 hora y 40, nosotros solemos hablar 1 hora y cuarto, 1 hora, 1 hora y 20, pero es que podríamos hablar... Sí, dará para otro podcast seguro. Totalmente. Así que, Jorge, muchísimas gracias y ojalá este podcast también dé luz a otros para poder llegar también a este punto del que hemos ido hablando. Muchas gracias y a ver si tenemos otro. Y decirte, Jorge, también que sabemos que estás muy lejos de aquí, pero bueno, decirte que aquí tienes una casa, les acoges cuando quieras. En Valencia, Avenida del Puerto. Por casualidad estás en Valencia, en España, no dudes en que nosotros te acogemos aquí. O sea que... Sí, totalmente. Que nada, eso, básicamente eso. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Si voy a Valencia, por supuesto, que como mínimo nos juntamos a tomarnos algo, a comernos una buena paella, por supuesto, y me enseñáis la parroquia y todo eso, y nada más, que yo os deseo lo mejor. Y a conocer a nuestro párroco que... este proyecto. Sí, por supuesto. Ya eso es un antes y un después, conocer a Ramón, nuestro párroco. párroco. Ha aguantado estoicamente. Por supuesto. Gracias, Jorge. Bueno, jóvenes, un abrazo y que os diga hasta la próxima. Saludos a todos. Un abrazo grande, igualmente. Igualmente. Chao.